¿Vosotros creéis que los zoológicos salvan especies de la extinción? Yo puedo decir que estoy en contra de cualquier lugar donde se maltrate de forma sistemática a los animales. Y dices, bueno, pues o los sacrifico o los tengo ahí de la mejor manera posible. Y el lobo rojo, que está extinto en estado salvaje, lo estamos maltratando por mantenerlo. Los zoológicos generan tráfico de especies. Es un fracaso. Para mí, en mi opinión, como postura defendiendo los dos, estos datos son un fracaso. Para mí eso ya es maltrato, ¿vale? Por eso iba al tema de cerrar los dos. Entonces, ¿en un santuario también se maltratan animales? No, pero me gusta, me has convencido. O sea, ¿hay demasiados zoos? Yo digo que sí. Por mí no habría ninguno. Bueno, pues muy buenas, bienvenidos al Wonderverso, segundo episodio y esta vez episodio bastante especial porque vamos a tener un debate sobre los zoos, sobre si la existencia de los zoos es necesaria o no lo es, sobre si los zoos son algo bueno o malo para la naturaleza, para los animales. Y bueno, la verdad que tengo dos invitados de excepción. Por un lado tenemos a Delia, que Delia es... que hay muchas cosas que tengo que leer aquí, entonces os lo voy a leer porque yo soy así. Técnico en bienestar animal y rehabilitación de fauna salvaje, educadora ambiental y divulgadora en Pescona, que es una plataforma española de jóvenes por la conservación de la naturaleza. Y a favor de los zoos vamos a tener a Strauss Refugio Animal, que es fundador de la ONG Strauss Refugio Animal, director de un campus online con formación profesional en bienestar animal y núcleos zoológicos, y divulgador en redes, así es como le conocí de hecho, donde visita diferentes núcleos zoológicos y los analiza. Pues por ejemplo, yo le he visto que... De hecho se me ocurrió hacer este formato, este debate sobre los zoos, porque vi un vídeo suyo en el que estaba criticando, creo que era Faunia el que estaba criticando en ese, o el Zoo de Madrid, no estoy seguro, aquí podemos hablar de cualquiera de estos zoos, porque aquí nadie paga, así que... Pero tampoco es que si pagaran no fuéramos a hablar con sinceridad, bueno, da igual, ya sabéis cómo son estas cosas. Pero bueno, a ver, ya sabéis que tengo que ir mirando la escaleta, que todavía soy un amateur en esto de los podcasts. Pero sí que hay una pregunta que quería hacer a los dos también para que vayamos posicionando un poco quién es cada uno. Y era si el mundo sería mejor sin zoos. Voy a empezar por ti. No. No, vale. ¿Y tú qué opinas? Sí. Que sí sería mejor. Sí. Vale. Pues bueno, partiendo de esta premisa de que los dos, pues efectivamente, ella cree que los zoos en cierta manera deberían desaparecer y él que no deberían desaparecer, pues vamos con la primera pregunta que es, y esta sí que me la podéis contestar un poco cualquiera de los dos, ¿qué diferencia hay entre un zoo, un santuario, un centro de rescate e incluso, fíjate, no lo tenía yo en la escaleta, pero un refugio, ¿no? Que al final es lo que tienes tú. ¿Qué diferencia hay entre estos cuadros de Te cedo la palabra. Vale. Yo, básicamente, para esto lo que quería era como hacer 3 puntos de diferenciación, ¿no? Una cuestión es, ¿por qué están estos animales aquí? Cómo han llegado hasta allí y cuánto tiempo de permanencia van a tener en cada uno de los sitios. Creo que esto puede aclarar bastante a la audiencia de cara a alguien que no sepa muy bien. Y bueno, yo que soy como más emocional, pues me gustaría hacer que os pongáis en la situación de imaginar que sois vosotros, los que nos estáis escuchando, los que vais a ser encerrados o vais a estar en uno de estos centros, ¿vale? En el caso de un zoológico, estarías allí, bueno, pues no por haber hecho nada malo, no por haber hecho nada en contra de la ley, sino porque alguien ha considerado que tu presencia entretiene, que es como que tu presencia es atractiva para el público, ¿vale? Por eso estás ahí. Te han comprado, tienes un dueño, al final vas a estar toda tu vida en cautividad respecto a la duración. Suelen ser animales que, bueno, pues están toda la vida, a no ser que hay excepciones que, bueno, a veces los zoos no se pueden hacer cargo, son animales muy delicados, acaban en centros de recuperación y demás. Y al final la cuestión es, quiero hacer un poco sentir, ¿no?, también al espectador para que pueda tener este punto de empatía. La cuestión es que muchos de los comportamientos que tú tienes de manera natural no los vas a poder llevar a cabo, ¿vale? Es un poco uno de los puntos. Es como sería en un zoo. Estamos hablando de un zoo, sí, vale. Ahora voy abreviando, ¿vale? Y además te obligan a interactuar con otros animales que quizás, pues muchos de ellos son humanos y a ti pues no es lo que está en tu naturaleza, lo que te hace mucha gracia. En el centro de rescate, pues al final tú has llegado allí porque te han querido salvar la vida, ¿vale? Vienes de una situación un poco de vulnerabilidad, te han maltratado, te han explotado y demás, y entonces lo que quieren es salvarte, cuidarte. Puede que vayas a estar allí para siempre, pero lo ideal es que no, ¿vale? Lo ideal es que te van a tratar de curar, de mejorar, de rehabilitar y ya vas a volver a tu medio natural, a tu hogar, a tu libertad. Y bueno, pues generalmente no vas a tener que estar interactuando con otros animales más allá de que, bueno, pues oigas ruidos, te lleguen olores y además, bueno, algunos sí que están abiertos parcialmente al público con fines educativos y bueno, pues la idea es eso, en cuanto estás bien, te sueltan.
Sin embargo, el santuario podemos ver que es como un gradiente, ¿no? De menos a más libertad, podríamos verlo un poquito así. El santuario, pues llegas allí y va a ser tu nuevo hogar, porque ya no puedes estar en otro sitio, han intentado curarte, a lo mejor vienes de un centro de rescate, pero no ha sido posible. Entonces vas a estar allí de manera natural, de manera permanente, no es como tu entorno natural, pero se parece bastante. Ellos van a intentar que estés lo más cómodo posible, no te van a obligar a interactuar porque suelen estar cerrados al público, estos lugares la mayor parte del tiempo, y vas a ser tratado como un individuo con derechos, ¿vale? Es un poquito... O sea, yo, como haciendo así unas analogías rápidas, sería un poco, según tu explicación al menos, un zoo sería un escaparate, vale, sí. Un centro de rehabilitación sería un hospital, sí, una enfermería, y un santuario sería, pues digamos, como una residencia de ancianos. Bueno, sí. ¿No? Ahora es cuando yo añado... Añade. Conozco muchos zoológicos donde muchos animales son reubicados por centros de rescate o por la unidad Seprona, o CITES, quien sea, donde estos animales irrecuperables, por ejemplo, el Zoo de Madrid tiene águilas, si no me equivoco, imperial, que son ejemplares irrecuperables. Ahí están cumpliendo una función similar a un santuario, ¿no? Que ha habido una serie de, pues, un centro de rescate, un intermediario, que ha decidido reubicarlo aquí, ¿no? También se ve con incautaciones de gente que tiene animales de forma ilícita en su vivienda o en su terreno, donde sea, y estos zoológicos también cumplen esta función similar al santuario. Y yo creo que el punto no está tanto en el nombre, sino en la gestión, porque al final todos son núcleos zoológicos. Son animales que están en cautividad, de una forma u otra, como bien dice, respetando más o menos sus derechos en función, pero esto no va tanto del nombre, sino de la ética, de la transparencia y de cómo se trate al animal en ese núcleo zoológico, tenga el adjetivo calificativo que tenga. Sí. Estoy de acuerdo. O sea, creo que no es tanto, o sea, ya el guiarnos simplemente por la nomenclatura del centro, creo que es un factor un poquito, me vas a permitir, un poquito más ideológico, pero realmente hay zoológicos buenos, hay zoológicos que rescatan, hay zoológicos que no solo exponen animales, sino que tienen programas de conservación, tienen estudios, por ejemplo, bueno, ya lo hablaremos más adelante, sí. pero desarrollan una serie de funciones en favor de la vida salvaje y sobre todo que cumplen funciones como los santuarios, como los centros de rescate, o sea que no es tanto el nombre. Yo en particular aquí, de hecho, o sea, estoy bastante de acuerdo porque creo que hay veces que el nombre es engañoso en el sentido de que yo he trabajado en un centro de rescate que el principal ingreso que obtenía era de público visitante. Entonces, al que exponía esas especies, esos animales, esos ejemplares que ya no iban a ser liberados, no quiero entrar en si de manera voluntaria o involuntaria, pero esos animales que ya no iban a ser liberados, pues había una ruta que el público podía llevar a cabo, que caminaba por ahí, y luego, bueno, para empezar, la entrada se pagaba con esto de no, es un centro de rescate, no es un zoo. De hecho, había que hacer una charla, porque se hacía como la visita era guiada, y en la charla se decía, esto no es un zoo, cuando a todas luces, según esto que comenta, de esta definición de zoo, que yo sí pienso que estas son las definiciones las que has dado tú, para las que quizás se hicieron esos nombres. Sí. Pero después siento que se malea mucho la verdadera naturaleza de los sitios con el nombre, porque muchas veces no lo es o no es tan así. Y bueno, sí, no quiero tampoco monopolizar la conversación, pero precisamente es que este ejemplo me recuerda un poco a lo que comentas. Las antípodas, un poco en base a lo que tú has explicado, yo creo que estarían entre el santuario y el zoológico, ya que el zoológico expone y reproduce animales, y el santuario promete no exponer y no reproducir para intentar acabar con el tema del cautiverio, ¿no? Esto es un poco, y quizá un poco el nexo es el refugio, ya no el centro de rescate, que también un refugio puede hacer de centro de rescate, o un zoo o un santuario, sino que a lo mejor un refugio de animales sí que puede llegar a exponer animales, como el ejemplo de Cuna Ibérica, por ejemplo, animales rescatados, animales irrecuperables, animales autóctonos normalmente, también hay algunas víctimas del mascotismo, que son especies exóticas o exóticas invasoras, etc. Pero yo creo que un poco el nexo es el refugio de animales, ¿no? Que son animales normalmente irrecuperables para el medio ambiente o incluso que tienen programas de recuperación, de reintroducción, que expone, pero a la vez no les queda otro remedio más que estar en cautividad, ¿no? Claro, por eso hablaba un poco de, si me permites, Mario, hablaba un poco de este gradiente, ¿vale? Al final, efectivamente, no está todo tan encasillado. Y sí que es verdad que para mí es importante matizar esto que comentabas de que todos son núcleos zoológicos. Quizás esa es como más la atribución legal, ¿no? El nombre legal que se le ha dado, pero sí que me gustaría matizar la intención. Para mí creo que es bastante importante la intención y esto, ¿no? La finalidad. Todo esto impregna lo que tú estás haciendo, ¿no? Tú puedes estar haciendo algo que aparentemente parece malo, pero lo estás haciendo con un fin bueno, o al revés, volviendo a que todo es un gradiente, ¿vale? No es ni blanco ni negro.
Y es verdad que veo una diferencia en cuanto al zoo y el santuario, ¿vale? Al final el zoo lo iremos viendo más, debatiendo más a lo largo de este debate, pero para mí un zoo es más eso, como decías tú, un poco más escaparate, tiene claramente otra finalidad, es más rollo empresa. Sin embargo, un santuario sí que veo más esa finalidad más pura, ¿no? De decir, vamos a respetar a este individuo, le vamos a proporcionar la mayor libertad posible, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí que quería matizar simplemente eso. Perfecto, interesante. Vamos a pasar ya a la siguiente pregunta, que Muy es... bien. Aquí ya yo creo que sí que va a haber, va a haber discusión potente. ¿Vosotros creéis que los zoológicos salvan especies de la extinción? Sí, claramente, o sea, eso es algo histórico, o sea, es algo que ha ocurrido, que no es una cuestión ideológica mía, sino podremos hablar de tanto especies como subespecies. Te puedo poner el ejemplo, por ejemplo, del cóndor californiano, que quedaban 27. Ahora, día de hoy hay 500 y más de la mitad ya están sueltos, están en libertad. Podemos hablar del rinoceronte africano, o sea, del rinoceronte blanco, el del sur, porque el del norte ya está finiquitado, ya no quedan, pero el del sur quedaban 100 individuos y gracias a programas de recuperación en zoológicos ahora hay 20.000. O sea, es una barbaridad la mejora de la especie, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la subespecie del lobo rojo, que se declaró extinta en los 80, si a día de hoy el lobo rojo sigue existiendo, que insisto que, si no me equivoco, si alguien sabe más que yo que me corrija en comentarios, es una subespecie, este lobo, si a día de hoy existe, es gracias a los zoos, ¿no? Por ejemplo, más el guacamayo sphinx, en los 2000 se declaró extinto en estado salvaje y en 2022 volvió a ser reintroducido y ahora vuela libre en la Amazonía de Brasil. Ejemplos es que tengo una barbaridad de especies que han sido retornadas al medio después de haberse declarado extintas, ¿no? Por ejemplo, el caballo Przewalski, no sé muy bien pronunciar. Przewalski, ¿no? Es un nombre un poco curioso. Sí, es un nombre... Gracias al trabajo, entre otros zoos, del de Praga y el de Viena, que quizás son un poco los que yo destacaría, ha vuelto a ser reintroducido en las llanuras de Mongolia y volvemos a tener caballo salvaje. Y en España están ya también los hay también en España. De hecho, tenéis un vídeo en el canal en el que voy a visitarlos, junto a bisontes también, así que ya sabéis. Pues efectivamente, en definitiva, yo considero que los zoológicos sí que conservan y que esto es algo que es historia, que es una realidad, no es algo a debatir en este sentido, es mi opinión. Bueno, yo creo que probablemente de él ya tenga otra. Veremos, Vamos a ver qué dice. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que los zoos salvan especies o que no? Mira, es todo muy matizable, ¿vale? Pero si tuviese que decir sí o no, diría no. Voy a exponerlo un poquito. A ver, lo primero que me interesa es desgranar qué es esto de salvar, ¿vale? Porque nosotros, a mí me gusta ver la naturaleza como cada vez más hay esta tendencia, se está demostrando como si fuese un todo, ¿no? Como una especie de ente, como una especie de cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final una especie, podemos hablar pues, de los Przewalski, tenía varios ejemplos también, efectivamente los que has dicho, por ejemplo el bisonte americano, muy interesante. Teníamos a principios del siglo XX, nos quedamos con unos 50 ejemplares en los zoos, ¿vale? Estaban por la zona de Bielorrusia. Esta especie o cualquier otra especie es solo uno de los elementos... ¿Europeo o americano? El europeo. El europeo. Vale, es que has dicho americano y Perdón, me he quedado ahí un poco... quería decir bisonte... vale, sí, europeo, disculpadme. Sí. Bueno, pues que al final una especie es una de las partes de un ecosistema, ¿no? Entonces, ¿qué es salvar? Pues mira, esta concepción de salvar, que como tú dices, efectivamente hay varios casos que están datados, para mí se queda como corta, ¿no? Es como que estamos viendo simplemente, vale... Salvar, estamos contando con que yo tengo un reservorio genético viable para luego poder reproducir más animales. Sin embargo, yo iría más allá, ¿no? Para mí la concepción de salvar es como mucho más amplia, en el sentido de cuando tenemos este reservorio genético, quizás no estamos pensando que estamos perdiendo la cultura de especie, como en el caso de muchas especies que hemos dicho que son muy sociales y tienen esta cultura de especie, la etología, todo esto tan interesante que sucede con las interacciones, ¿no? Por ejemplo, a través de la alimentación de estos animales, no es lo mismo si, por ejemplo, estos bisontes han sido recuperados en un zoológico, que pues obviamente se les tiene que medicar para evitar ciertas enfermedades y demás, ahí estamos perdiendo mucha microbiota, por ejemplo, muchos de estos microorganismos que viven dentro de estas especies, al final, cuando tú las llevas al medio natural, se han perdido, ¿vale? Entonces, esto es a lo que voy, ¿no? Que al final, cuando estamos hablando de salvar, me gusta quedarme en una visión más amplia y cuando tenemos simplemente unos individuos que luego soltamos al medio natural, ¿estamos salvando? Bueno, sí, estamos evitando quedarnos efectivamente sin esta especie, pero que el salvar va como mucho más allá, ¿no? Recuperar la funcionalidad en el ecosistema de todas estas especies, de lo claves que son y de cómo ayudan a que todo lo que está a su alrededor en el ecosistema vuelva a florecer.
Por ejemplo, otro ejemplo que me gusta mucho decirlo es el de la anguila europea. Ahora, bueno, se ha oído mucho hablar de ella y demás, seguro que algo habéis escuchado. También tenemos vídeo en el canal. Es verdad, es verdad que es verdad. Ya digo, yo he visto algún vídeo pues, de Mario, lo tenéis que ver. Claro. Pues como bien sabréis, como tú sabrás, Mario, es una especie que se ha intentado muchísimas veces tratar de reproducir en cautividad y ha sido muy difícil. Y uno de los puntos es por esto, ¿no? Porque de alguna manera se nos escapan muchos de los condicionantes de su ambiente que no los podemos reproducir, ¿no? Al final no es tan simple como, vale, tengo el reservorio genético y pum, los pongo a reproducirse. Luego también me gustaría dar algunos datos en esta línea que has dado para que veamos que al final sí que hay algunos casos en los que efectivamente se ha conseguido recuperar especies, pero son como la minoría, ¿vale? Mirad, yo he hecho aquí unos cálculos y bueno, tengo fuentes, ¿vale? Del Life Science, del World Atlas, iré diciendo las fuentes. Luego yo les voy a pedir, si quieren mandarme fuentes, ya sabéis que os pongo en la descripción los artículos que me pasen y yo los pongo ahí por si alguien quiere consultarlos, ¿vale? Es la idea más o menos del Wonderverso, ¿no? Poneros ahí también para que tengáis la posibilidad de ver un poquito más. Yo, tengo muchos datos, pero ninguno me lo he inventado yo. Estos son de Life Science y bueno, el total de animales en el mundo que tenemos se calcula que es 2 por 10 a la 19, es decir, 2 quintillones de animales en total, ¿vale? Un poco a grosso modo. ¿Qué números de zoos tenemos en el mundo? ¿Qué creéis vosotros? Así, decir un número, tú además que estás más puesto... Realmente el número tal cual no lo manejo porque en el centro... Yo voy a decir 2000. Vale, pues son 10.000, ¿vale? Yo tampoco tenía ni idea, es para ir marcando un poquito. Sin embargo, el total de animales que tenemos en los zoos del mundo son unos 800.000, ¿vale? Todo esto a grosso modo. Sin embargo, es llamativo que sí, hay ciertos casos de conservación, pero fijaos, solo el 3% del dinero que tiene un zoo, en general, de media, es dedicado a la conservación, ¿vale? O sea, es un impacto realmente pequeñito. Y solo el 11% de las especies que los zoos tratan de salvar, de llevar a cabo, se convierten en poblaciones sostenibles, ¿vale? O sea, solo el 11% de las especies que tratan de conservar, digamos, o de salvar... salen adelante como poblaciones sostenibles, ¿vale? O sea, que esto es algo ahí a... Estos datos son muy interesantes, pero a mí me surge una pregunta que posiblemente la tengan los espectadores, o igual la tiene también Strauss. Claro, yo todo lo que estoy viendo aquí entiendo que estamos minimizando la ventaja, pero de momento no estamos dando la desventaja del zoo. Sí, entiendo que esto vamos a irlo hablando a lo largo, claro, porque tenemos Sí. muchos temas de los que hablar, Sí. pero bueno, es para que la gente, que seguro que hay Sí. alguien que se está preguntando, sí, claro, pero bueno, mejor que nada, ¿no? Entonces vamos a Ahora ver si voy esto es así o también no con a lo eso. largo Sí. del podcast. Por último dato, ¿vale? Para tampoco freír a la gente con datos, se calcula que el 15% de los zoos son los que llevan a cabo programas de conservación, ¿vale? O sea, estaríamos hablando de 1.550 zoos, más o menos, los que están llevando a cabo... 1550 de 10.000. zoos de los... sí. De los 10.000, joder. Es un fracaso. Para un mí, fracaso. Para mí, en mi opinión, como postura defendiendo los zoos, estos datos son un fracaso porque realmente lo primero que debería movilizar a los zoológicos es ese reservorio que también has datado, no has documentado, pero sí que es cierto que, como tú bien dices, es un poco minimizar la real importancia que tienen estos centros, ¿no? Como tú bien sabes, estos animales, como explicabas, en los ecosistemas cumplen una serie de funciones. Si estos animales están desapareciendo, por ejemplo, por la caza furtiva, ¿no? Hablando del caso del rinoceronte blanco, tendremos que reintroducir, no siempre de la mejor manera, esos rinocerontes de vuelta. De hecho, yo tengo una gran duda, que es qué va a pasar en el ecosistema del rinoceronte blanco del norte, porque no quedan. Y si a lo mejor este animal pastaba el doble diario que el del sur, a lo mejor hay que reintroducir el doble de ejemplares, simplemente como un dique ante las posibles adversidades que presenta ahora ese ecosistema, que la gente no lo sabe, pero esto nos puede afectar a los humanos. Totalmente. O sea, si ese rinoceronte frenaba un tipo de pasto que es caldo de cultivo para un hongo que puede afectar a las vías respiratorias, o sea, esto es montarme la película, pero realmente los animales cumplen una serie de funciones y funcionan como un dique contra muchas enfermedades, contra cambio climático, un montón de historias. Hacen el equilibrio ecosistémico al final. Por lo tanto, hay que parchear. Y es cierto lo que tú dices, que a lo mejor, por ejemplo, cosas como la microbiota se nos puede llegar a escapar, aunque sé que los zootelnistas y los zoólogos lo están intentando, pero solamente los zoológicos, vamos a decir, un poco en la élite de los zoológicos. Luego hay centros más mediocrizados que, lógicamente, le echan lo primero que pillan al animal y que tire, mientras que me siga generando ticket, efectivamente. Esto es un aliciente muy oscuro por parte de algunos zoológicos, pero el intentar parchear estas necesidades y mientras que los gobiernos de las regiones no protejan esos espacios naturales, esos ecosistemas, los zoológicos siguen siendo efectivamente un arca de Noé para poder mantener esas especies a espera de que puedan ser reintroducidas y ya que efectivamente incluso los zoológicos pasen a ser innecesarios.
Pero mientras que los políticos de esas regiones no protejan esos ecosistemas, los zoos siguen cumpliendo una necesidad, son por así decirlo, el mal necesario. Y luego también es cierto que no lo estamos haciendo del todo bien. Me hablas a nivel etológico, yo hace poquito criticaba un vídeo y he sido muy machacado porque critiqué en mi visita al Safari Madrid un turista acariciando una cebra. La defensa del público era que es un animal que no es salvaje porque está en un zoo. Eso no es cierto, o sea, un animal que digamos sería doméstico, para ser un animal doméstico, tiene que haber una diferenciación entre su homólogo salvaje, y esa cebra es exactamente idéntica a una cebra salvaje, no es como un Yorkshire y un lobo. Aquí vemos una diferenciación muy clara entre un gato salvaje del desierto y un gato común europeo. Sí, es una vemos genética. Vemos un cambio a nivel comportamental, ¿no? Lo hemos ido cruzando durante miles de años para tener el gato Felis domesticus, que es el Felis catus domesticus, ¿no? Si no me equivoco. Es cierto que muchos zoos lo están haciendo mal. De hecho, es algo que yo critico cuando visito zoológicos, pero sí que los zootecnistas han desarrollado, por ejemplo, el enriquecimiento ambiental para ayudar a llevar mejor un poquito ese cautiverio y que esté menos pendiente del público, de la audiencia. También pueden esconderse y, sobre todo, la recreación. Un zoo en condiciones se esfuerza de forma diaria por recrear las condiciones del hábitat de ese animal para que cuando los nietos de los nietos vuelvan a introducirse en ese hábitat, digamos que mantengan ese pedigrí, ¿no? Que hablabas tú de, lógicamente no tiene sentido liberar a la cría de una cebra nerfeada que se deja acariciar, va a llegar el furtivo, va a llegar el león y le va a dar las buenas tardes, hola, cómame. Por supuesto que eso no tiene sentido, por eso yo critico los zoológicos que fomentan el trato directo con el animal. O sea, te hablo de trato directo como los típicos zoos que tienen al cachorro del león de mano en mano dándole el biberón. Luego lo que pasa es que ese león, cuando lo devuelven con la manada, muchas veces la manada lo sacrifica. Zoos, centros de rescate, o sea, yo he visto santuarios, centros de rescate aquí en España en los que se hace eso. También hay un matiz, porque hay muchos centros de rescates y muchos refugios que hacen sesiones de manejo porque son entrenamientos veterinarios. Ya. Esto es muy interesante. Sí, es cierto. Para luego poder... Para minimizar el impacto del veterinario. Totalmente. Esto me parece ideal. Incluso, fíjate, esto es una anécdota que me pasó a mí cuando estaba en Faunia, lo que te digo, se escapó un komodo, un dragón de komodo, se les escapó el komodo y el komodo, porque se salió por el techo, no sé muy bien cómo hizo, pero el caso es que se escapó el komodo y iba por el tejado de uno de los restaurantes y lo pudieron volver a bajar y llevárselo sin ningún problema. Un komodo es un animal peligrosísimo porque lo tiene tiene mucho trabajo de manejo hecho con él y entonces le suelen dar la comida, se la dan como, no en mano, pero con unas pinzas, entra el cuidador y se lo da. Y entonces de esa manera consiguieron manejar al komodo y llevárselo ahí, que es verdad que para este tipo de situaciones, pues es verdad que es muy útil el tema del manejo, pero no deja de ser de todas maneras... contradictorio en cierta manera, como comentas, ¿no? Esto en Faunia... Perdón, pero tenemos que pasar al siguiente tema porque si no se nos va. Vale. Y no os preocupéis porque todos están ligados. Entonces no hay... Vale, el siguiente es... Y este voy a empezar contigo. Muy bien. Los zoológicos generan tráfico de especies. Sí, es verdad que cada vez menos, por suerte, esto está mejorando mucho, se están haciendo las asociaciones, por ejemplo, hablaré mucho de la AZA, la Asociación de Zoos y Acuarios, que está la World AZA, la Japón AZA, European AZA, ¿vale? Está la de todos lados. ¿Qué es AZA exactamente? Sí, Asociación de Zoos y Acuarios, Vale. Esto es una asociación que, bueno, pues trata de regular, ¿no? Es como sienta un poco las bases filosóficas, y hay muy poquitos zoos, es verdad que al final como el 15-20% que estén asociados a esto, porque como decía el compañero Strauss, hay muchos que son un desastre. Pero bueno, los zoos serios, ¿no? que comentaba por aquí Strauss, están asociados a la AZA para hacer las cosas lo mejor posible. Y efectivamente, gracias a este tipo de medidas, se está frenando mucho todo esto, ¿vale? Pero es verdad que aún así se salvan, se escapan rescoldos. Y por ejemplo, mirad, tengo un caso publicado el 14 de junio de 2021, un informe de Nature Conservation descubrió que de los varanos sinoidos, ¿vale? Que es una especie que está por la zona de Indonesia, de Malasia, en la zona de Borneo, pues habían llegado 70 de estos varanos a Estados Unidos y a Europa, a zoos, y entonces cuando se hizo el seguimiento y demás, como que los papeles estaban en regla, pero tirando un poquito de la manta y del hilo, se vio en Malasia e Indonesia y dijeron, no, nosotros no tenemos acreditado de manera legal que se hayan extraído de aquí animales de manera legal. Entonces se da un poco el problema del blanqueo, ¿vale? Precisamente por estos zoos de segunda que comentábamos antes, hay zoos en el mundo que directamente es más como los de antaño, de yo tengo aquí mi colección privada de animales, lo cojo de la selva, me lo meto y ya está. ¿Qué pasa? Que una vez pasan por uno de estos zoos,
muchas veces hacen papeleo falso y ya tenemos al animal blanqueado. Entonces el zoo de Europa, de Estados Unidos, muchas veces sin saber que lo está haciendo mal, porque no lo pueden saber, están trayendo estos animales que al final no están legales porque los han extraído literalmente del medio, ¿vale? Entonces sí, es algo que por suerte va a menos, pero bueno, a día de hoy tengo aquí más casos, ¿vale? En América Latina, en Asia, sigue pasando muchísimo. Yo una cosa, perdón, ahora voy contigo, una cosa que es verdad que experimenté es el hecho de que muchas veces el tráfico legal genera tráfico ilegal porque, por ejemplo, si tú tienes 10 guacamayos rojos capturados de forma legal, pero que tienen, pues a lo mejor no les has puesto chip, o incluso con los chips se puede hacer también tejemanejes, pero claro, se te mueren 3 de esos que vienen del tráfico legal, digamos, o que son extraídos o criados de forma legal, y muchas veces lo que hacen algunos de estos traficantes o comerciantes, lo que sea, lo sustituyen con 3 que vienen de la naturaleza, pero que como dan el pego, pues simplemente parece que son 10 legales, y esto también ocurre en algunos lugares. Evidentemente donde está súper bien medido no ocurre menos, pero hay lugares que yo tengo constancia, lo que pasa es que no puedo hablar, pero tengo constancia de que esto ocurre. Mira, yo en el refugio tenemos un caso concreto que es un grupo de 13 bulanes. El bulán es una especie de 5, los peces de arena que se llaman, ¿no? Y estos animales son un caso de captura en estado salvaje e introducción blanqueada en Europa, ¿de acuerdo? Pero sabemos que no son ejemplares salvajes, pues básicamente, siguiendo un poco el rastro de la procedencia, sabemos que vienen de la zona del Magreb, por así decirlo, ¿no? Y sabemos que son animales que han sido capturados y a día de hoy son totalmente irrecuperables, han desarrollado una enfermedad metabólica brutal, la columna vertebral es un zigzag porque han estado a saber cuánto tiempo en sacos, en botellas, es algo terrible y es lo que tú dices, es cierto que se blanquean papeles y luego muchas veces estos zoológicos con tal, no, yo tengo los papeles, se los presentan a la administración de turno, como sea CITES, con lo que sea, y se salvan un poco, se lavan las manos, ¿no? Pero luego también está el caso de los zoos malos, vamos a un poco entrecomillarlo, ¿no? Que esto es un poco un radar para que sepas a qué tipo de zoológico estás apoyando, si es a un zoo más ético o un zoo que no es ético. Ese zoo donde todos los años tienen un cachorro de león. Hay muchas regiones, por ejemplo, en República Checa, donde es más legal criar animales salvajes y luego, bueno, pues como bien comentas, el facilitar ese papeleo para que ingresen en España, en Reino Unido, etcétera. Todos los años tienen un cachorro de león, el cual todos los días lo pasan de mano en mano, dándole el biberón para que tú te hagas la foto a cambio de 100 euros. Ese cachorro de león, ¿de dónde sale? ¿Ese cachorro de león de dónde sale? ¿De programas de cría? No siempre, además. En España está muy regulado el tema de quién cría y quién no cría. Y a lo mejor este año crías, este año no crías. Pero estos centros siempre tienen un cachorro de león. ¿Ese cachorro de león de dónde sale? Y lo peor de todo no es de dónde salga este cachorro de león, sino el destino que va a tener ese cachorro de león. Porque ese cachorro de león tendría que estar haciendo lo que hacen los cachorros de león, que es aprender a ser leones, con la manada, teniendo sus comportamientos naturales totalmente ajenos al visitante. Pero mientras tú le tienes con el vive, le tienes de foto en foto, luego muchas veces lo que ocurre es que este león, cuando lo introduce en la manada, se lo cargan. Y esto es una pena. ¿De dónde sale ese cachorro de león anual? Esa es mi pregunta. Así que, un poco un consejo para los espectadores, si quieren apoyar a un zoo, si no saben si ir con la familia, si no ir, un zoo que te deja interactuar con un león, con un primate. No te hablo de la típica visita por los lemures, que al final entraña sus riesgos también, pero no es tan directo que cojas a un león, le impregnes tu crema solar, tu colonia, tus historias. Este tipo de centros yo no los recomiendo en absoluto. Vale, esto me ha quedado muy claro, yo creo que está muy bien. Y ahora vamos a seguir con el siguiente punto, que es, bueno, y aquí te lo voy a preguntar a ti para ir alternando un poquito. ¿Qué animales sufren más en los zoos? Vale, para mí sin duda hay 3 grupos principales. Los cetáceos, los primates y me atrevería a añadir a los elefantes. Estoy de acuerdo. Los cetáceos son animales, bueno, en general estas 3 familias requieren muchísimo a nivel psicológico, a nivel conductual, son animales extremadamente complejos, con jerarquías sociales muy avanzadas y no sirve meterle entre cuatro paredes, no sirve meterles entre 4 vallas, por así decirlo. Por ejemplo, los cetáceos, si nos adentramos en su mundo interior, en esas jerarquías, esos idiomas, esas lenguas que tienen, no vale que tú cojas una orca de aquí y una orca de allá y las juntes, porque ni siquiera hablan la misma lengua, no hablan el mismo dialecto. De hecho, se ha dado en la historia de Tilikum, que muchos espectadores la conocerán, de Tilikum. ¿Qué es Tilikum o de Tilikum? Vale, pues lo explico. Tilikum es la orca macho en cautividad por excelencia a nivel mundial, de la que prácticamente derivan todas las orcas que a día de hoy hay en cautividad. O sea, una probeta de semen de Tilikum, no sé si era $1 millón, o sea, una barbaridad, ¿no?
tenemos a sus crías repartidas por el mundo. Y es un caso muy drástico porque es un animal que ha llegado a matar cuidadores y a día de hoy esa genética se sigue moviendo por parques y esto, jolín, es algo preocupante. Estamos criando al sucesor de un asesino de personas en masa, ¿no? O sea que es muy preocupante. Pero a lo que quiero llegar es que este animal lo juntaron con otras 2 orcas y durante muchos años le hicieron un bullying sistemático porque no conseguía adaptarse. Eran 2 hermanas que hablaban un dialecto y este otro, ¿no? Esto lo podéis ver más en detalle en el documental Blackfish. Vale, o sea, este es el del zoo de... ¿Cómo era? SeaWorld. SeaWorld, Vale. Exactamente. El que mató a 2 cuidadores, puede ser. No conozco el dato estilo. exacto, pero ha habido Creo chicha. creo que era algo de eso, sí. Me temo que es por que no estoy seguro. Sé que ha habido 2 casos, el de SeaWorld y el del Loro Parque. Que son, creo que son los genéticamente idénticos. Son es descendiente uno de. Si no me equivoco, otro, ¿no? sí puede que me falle el dato, Vale, porque al final son muchos animales. También quiero aquí romper una lanza en favor de las orcas. Las únicas muertes por orca registradas son esas. O sea, no os creáis ahora que las orcas aquí, quiero decir de humanos, no vayáis a pensar que ahora las orcas son asesinas de humanos. En general, no lo son. Lo que pasa es que bajo estrés sí que pueden acabar, evidentemente son un animal grande y peligroso. Son animales con muchísima capacidad de raciocinio y al final te guardan rencor, como lo guarda un cuervo, quiero decir, que al final Tilikum tiene un historial muy duro en cautiverio y lógicamente eso por algún lado tenía que estallar, ¿no? Pero bueno, este es el lado de los cetáceos, también tienen que recorrer una barbaridad de kilómetros de forma diaria para cumplir sus funciones vitales, depredar, sociabilizar, etc. Y en cautividad no podemos darles esto, ¿no? Luego, el caso de los primates pasa un poco más de lo mismo. Sus jerarquías son muy complejas, sus vínculos familiares son muy complejos y el acotarle a un espacio tan pequeñito es como si tú no pudieses salir nunca de tu piso, ¿no? Es un poco complicado y también requieren muchísimo enriquecimientos en constante modificación, en constante cambio, para que lleven lo mejor posible el cautiverio. Y un poco copio y pego para el tema de los elefantes. Yo creo que estos son 3 grupos de animales que lo pasan realmente mal en cautiverio. Un breve inciso, por si alguno no sabe, porque ha llegado hace poco tiempo al canal y no sabe exactamente qué es un enriquecimiento. Bueno, los enriquecimientos son básicamente pues, ejercicios para que el cerebro del animal esté un poquito ocupado y tenga algún desafío, que no sea todo simplemente ir a coger la comida, volver, sentarme, y muchas veces no sentarse, sino empezar a hacer estereotipias como caminar de un lado a otro porque no saben cómo gastar energía. Simplemente por si alguno estáis mencionando el enriquecimiento y no acaba de ubicar qué es eso, ¿vale? Sí, es romper un poco esas conductas. Efectivamente. Obsesivas. Entonces, por tu lado, elefantes, cetáceos y primates. Vale, ¿y tú qué opinas? Estoy súper de acuerdo, la verdad, o sea, son principales. Luego también tenemos algunos grandes gatitos, ¿no? Algunos felinos. Sí, que efectivamente también los sufren bastante. A mí he traído algunos de las estereotipias y los principales problemas derivados para que un poco el público se haga idea, ¿no? Realmente de la situación que estamos contando Strauss y yo, porque es duro, ¿vale? Por ejemplo, mirad, los elefantes, que son unos de los que más sufren, estamos hablando de que, bueno, aparte su vida en el zoo se suele reducir, que luego, bueno, si hay tiempo hablaremos de que esto tampoco tiene por qué ser un indicador súper claro de bienestar, pero pueden llegar a andar 50 kilómetros al día en migraciones, ¿vale? En un zoo, pues esto no lo van a poder andar, ¿vale? Sí. Entonces pueden llegar a tener consecuencias tan duras como acometer infanticidios, es decir, matar a otras crías o las suyas propias, coprofagia, es decir, alimentarse de sus propios excrementos, y no lo hacen como los conejos porque necesitan reobtener estos nutrientes, no, ¿vale? Luego acaban con enfermedades articulares, pues son animales muy pesados, de no poder moverse, acaban con obesidad, daño en los pies, y hay una gran alta mortalidad al nacer, ¿vale? Y muerte de infantes, precisamente por estas condiciones tan desfavorables que estamos comentando. Hemos hablado de animales como que necesitan a su manada, ¿no? Que necesitan a su grupo, necesitan moverse mucho, pero también tenemos el caso contrario, tenemos animales solitarios como estos grandes gatitos que decíamos, ¿no? Por ejemplo, los leopardos lo que necesitan es soledad. No podemos, yo espero que en ningún zoo del mundo tengan un grupo de 10 leopardos juntos, porque aparte de que no creo que eso tirase muy para adelante, sería algo muy incómodo para ellos realmente, no se corresponde a las necesidades de estos animales y efectivamente acaban andando en círculo. Si llegan a cometer mutilación, automutilación, ¿vale? Se comen miembros, se los cortan, fijaos el nivel de estrés, ¿no? Que pueden estar teniendo estos animales, sobreacicalamiento. Algo muy importante es que al estar en cautividad estos animales sienten una falta como de control del entorno, ¿no? Es como sienten que no pueden controlar nada, en parte por esta falta de estímulos, son espacios muy pequeños.
En fin, bueno, algo que me gustaría nombrar es cuando hemos hablado de cetáceos y de las orcas, investigando un poquito para todo esto, he descubierto, a ver si tú sabes, a lo mejor lo puedes ampliar, que en muchas piscinas en las que tienen estos cetáceos hay cloro. Esto me ha dejado bastante sorprendida y me parece también un indicativo, vamos, un punto de maltrato animal claro, porque además, bueno, estos animales también, para matizar alguna cosita más de los cetáceos interesante, claro, ellos, como hablábamos de lo importante que para ellos es la comunicación, al estar en espacios pequeños, aparte de que no pueden moverse, se ve su ecolocalización y su comunicación acústica muy negativamente distorsionada. O sea que también es un punto ahí a tener en cuenta, ¿no? Debe ser un poco volverse loco, ¿no? Con el sonido rebotando en la piscina. Pues fíjate, es que al hilo de lo que cuentas de los felinos, claro, yo he trabajado con felinos, y precisamente he trabajado con felinos en un lugar donde tenían a 3 jaguarundis, que son animales que son solitarios, y los tenían los 3 juntos, porque eran una madre y 2 hijos. La cantidad de estereotipias que tenían eran increíbles. Pero es cierto que en muchos lugares, por falta de espacio, dicen, pues mira, mientras como eran una madre y sus 2 hijos, nunca los separaron, más o menos se aguantaban, pero entre ellos sí que tenían momentos de agresiones, había uno que a los otros pegaba, eran extremadamente idiotas, porque no habían tenido enriquecimientos jamás, entonces eran animales que tenían, eran disminuidos. Como para liberarlos. Mentalmente. No, liberarlos eso era inviable totalmente. Y además, al hilo de lo que le decías, claro, los depredadores emplean un porcentaje muy grande de su tiempo en buscar comida. Totalmente. Entonces, si los tienes en un lugar encerrado, pues es verdad que está pareciendo por mis opiniones que yo estoy más en contra de los dos que a favor, pero yo en realidad estoy soy un poco en medio, ¿no? Efectivamente. Pues, al final también la gente que traigo, pues supongo que se traduce un poco todo esto, ¿no? Entonces, pero quiero decir que para mí los depredadores sí que son animales que siempre he pensado que en cautividad es muy difícil tenerlos, porque es verdad que si tienes un espacio adecuado y los enriquecimientos son muy buenos y muy continuos, pues quizás se puede minimizar un poco el impacto, pero en términos generales me da la sensación de que con depredadores suele ser mucho más complicado por tema de manejo, porque siempre la gente que trabaja en estos centros pues tiene que tener unas medidas de seguridad que no hace falta tener con otras especies, que sin embargo con depredadores sí que se tienen que tener y que en muchos casos dificultan mucho el trabajo con ellos. Yo recuerdo, por ejemplo, estoy ahora pensando si he firmado algún acuerdo de confidencialidad. Pues no digas nombre. Bueno, yo recuerdo en un sitio en el que estuve que... Lo has salvado. que en concreto, claro, la presa viva es muy importante para depredadores. Pues en un sitio en el que pues, no se le puede dar presa viva, a pesar de que sabía que los animales estos necesitaban presa viva, porque los espectadores no vieran a un animal muerto que les pudiera dar pena cómo mata al animal o incluso como vea al animal, ya no presa viva, sino incluso una presa muerta pero que se vea el animal, que no se vea simplemente un trozo de carne, ¿no? Entonces, esto también, la imagen que tiene el público cuando va ahí, de que le pueda dar pena a los niños o todas estas cosas, impacta también. Esto me sirve para hilar con el tema que comentaba del cloro en las piscinas. Sí. Estos son incoherencias que hay en algunos centros que están pensando más en la experiencia del visitante que en el bienestar del animal. Es verdad que esto deriva en un montón de afecciones oculares, pero ya no solo en cetáceos, en el delfín mular típico que vemos aquí en España, en los delfinarios, sino también en pinnípedos, en foca vitulina, en oso marino sudafricano, los típicos californianos que vemos o los de la Patagonia que vemos en todos los centros. Lógicamente esto genera problemas, pero yo voy incluso un pasito más allá en torno al bienestar de estos animales y es cómo nos imaginamos la habitación de un psiquiátrico. Acolchada, blanca, diáfana, sin nada que pueda autolesionarse la persona, ¿no? ¿Cómo es una piscina genérica de un delfinario? Pues normalmente no tienen ningún tipo de recreación ambiental, no tienen ni arena en el fondo para poder rascarse, no tienen esponjas, no tienen presa viva que puedan perseguir un poco las sardinas. Siempre diré que el color del agua es un claro indicativo de si realmente les importa el bienestar de los animales o no. Cuando tú vas a un azul perfecto, el océano no es azul perfecto, es un verde un poco así como tal, ¿no? Sí. Pues en estos lugares, yo que sé, por ejemplo, he visto la instalación de los leones marinos en el zoo y sí que está un poquito más recreado, tiene sus rocas, tiene su bahía, tiene sus historias, pero hay otros, por ejemplo, el antiguo delfinario del Zoo de Madrid es que es el equivalente a una habitación de un paciente de un manicomio. O sea, no tienen nada que hacer esos animales.
me gustaría, y ya acabamos con esto, pero Sí, dos pinceladitas. No te preocupes. Bueno, hablar también de las aves migratorias y de los movimientos migratorios. Es algo que no quería dejar pasar porque muchos de los animales que hemos comentado llevan a cabo migraciones y por supuesto aquí no lo van a poder hacer. Y el tema de las aves, porque parece que a lo mejor pues, no son estos animales tan inteligentes, depende, ¿vale? Estoy como generalizando, no son tan sociales como hemos dicho, no son depredadores, que también los hay, pero efectivamente tenemos a un animal rosa muy bonito que lo vemos en todos los zoos, que es un flamenco, típico animal de zoo, y estos animales son aves migradoras y realmente llegan a perder su instinto migratorio por el hecho de estar viviendo en un zoo. O sea, y al final a lo mejor decís, vale, estáis hablando de sufrimiento animal, todo esto, como aquí sabemos, todo esto se puede evaluar, ¿vale? Medidores, que también me gustaría comentarlo muy por encima. Tenemos medidores fisiológicos, conductuales y ambientales, ¿vale? Es decir, cuando nosotros hablamos de bienestar animal no es algo subjetivo de que veamos la cara triste del animal, porque no va por expresiones ni nada por el estilo, sino porque efectivamente es algo objetivo y que se puede medir. Creo que era importante matizárselo un poquito a la audiencia. Y por último, con respecto a esto, decir que esto que habéis comentado los dos, claro, estamos ofreciendo satisfacción, perdonadme, al cliente, efectivamente, no le estamos dando una presa viva, estamos poniendo un agua súper clarita. Claro, es que esto para mí es parte del problema del zoo en sí mismo, de la existencia del zoo en sí mismo, ¿no? Está en su esencia el tener animales en cautividad, al final nos lleva a estos debates, ¿no? Claro, ¿qué hago? Que la gente no venga y la mamá se horrorice porque su hijo está viendo cómo le quitan la cabeza a no sé quién, o entonces le doy una presa muerta para satisfacer al cliente, pero estoy fastidiando al animal porque necesita tener estos estímulos. Creo que es un problema intrínseco de los zoos y de plantear así en general pues, lugares con animales en cautividad para esta finalidad. Y luego al final, esto se ha visto también en documentales, ¿vale? Hay un documental cantábrico muy chulo que salió hace años y bueno, pues a mí me contaron un poco casi de primera mano cómo una escena en que los lobos al principio están cazando un ciervo y demás, les obligaron a cortar bastante esa escena porque decían, claro, es que es una película que vamos a emitir en los cines y van a venir familias a verla, entonces para poder catalogarla para familias, pues tenemos que quitar esto. Y yo pregunto, jope, si estamos intentando educar como educadores, como sociedad, como zoológicos, como lo que sea, a nuestras generaciones, creo que hay que mostrarles este tipo de cosas. O sea, la naturaleza funciona así. Nosotros vamos a un supermercado, pero ha habido alguien que ha matado a ese animal. Pues al final, estos animales hacen como nosotros hacíamos hace mucho tiempo, o algunas personas hacen, que es ir a cazarlos, ¿vale? Entonces también un poco romper una lanza a favor de esto, de vamos a enseñar la naturaleza como es, y es uno de los problemas que yo también le achaco a los zoos. Creo que en un zoo no se puede ver la naturaleza realmente como es, por eso también no abogo mucho como sitios de educación por los zoos, entre otros motivos. Pero es que esto va a depender de si el zoo es un zoo óptimo o es un zoo negligente. Lógicamente un zoo que únicamente prioriza el ticket, únicamente prioriza el visitante y deja todo ese tipo de problemas relacionados con el bienestar animal a un lado, es un centro que en mi opinión tendría que estar cerrado. Pero lógicamente luego hay otros centros que sí que se esfuerzan realmente por suplir este tipo de carencias, incluso buscar cómo camuflárselo al espectador, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, voy al Zoo de Madrid y yo sí veo los pollitos. Sí que es cierto que no es presa viva, pero yo veo los pollitos, ¿no? Y algún niño dice, mira, hay un pollito. Sí, el pollito va a durar 0, porque se lo va a comer en breves, ¿no? Incluso los buscan como complicarles el hecho de acceder a la comida, pero luego también están los interiores. Luego al final te vamos a preguntar si hay algún zoo que tú creas que, de los que has visitado aquí en España, que tú creas que dirías, este es el top 1 en cuanto a, por lo menos el que mejor he visto yo de España. Luego te vamos a preguntar porque creo que esto puede ser... Pero luego en interiores, en las instalaciones interiores que no está de acceso al público, ahí tú puedes trabajar otra serie de comportamientos con los animales. Ejemplo, el tema de la presa viva. O si un zoo está en condiciones, en exterior no va a poner ningún elemento artificial, no va a haber un adoquín, no va a haber un ladrillo, no va a haber una botella, aunque a veces como enriquecimiento se utilicen, pero vas a intentar que cuando el espectador mire a través del cristal o al otro lado de la verja, lo que vea es algo totalmente naturalizado para que anexe la imagen de ese jaguar, de ese primate, de ese lo que sea, a naturaleza, no a ladrillo, hormigón, como se veía en las instalaciones antiguas. Pero luego en interiores tú puedes utilizar juguetes como los Kongs. Por ejemplo, tienes un cómodo, pues todo ese cómodo le puedes meter en un Kong excrementos de ciervo y se lo echas por ahí, y el cómodo va a estar rastreando, va a estar cumpliendo sus funciones, va a estar caminando, va a estar estimulado, aunque tú no le pongas un Kong artificial en exteriores, pero que hay centros que de verdad se esfuerzan por suplir esto. Eso es cierto, y quiero dejar aquí una cosa muy clara para la gente que nos está viendo. Algunos estaréis pensando, joder, pero si este tío defiende menos a los zoos que yo. No, es que hay una cosa que es importante. Aquí estamos debatiendo el concepto de zoo.
No estamos hablando de vamos a defender al zoo de Ámsterdam o al zoo, no quiero, para no decir ya más zoos de aquí, o sea, no estamos hablando de ningún zoo concreto. Entonces, la cosa es, él piensa que los zoos, es que quiero dejar esto claro para que quede todo meridiano y que nadie tenga dudas. Él defiende la existencia de los zoos, no la existencia de cualquier zoo. Efectivamente, hay zoos malos, igual que hay santuarios que no llegan a fin de mes y no cumplen las necesidades de los animales que tienen refugiados, o sea, que hay centros y luego hay calidades de centros animales, pero considero que hay zoológicos que cumplen funciones fundamentales para la conservación de las especies. Y dicho esto, vamos con el siguiente, que este es un poquito mejor. Este para los zoos yo creo que este es uno bueno, pero es ¿qué animales, este me lo contestas tú, qué animales sufren menos en los zoos? Bueno, a ver, yo trabajo con animales en cautividad, en mi caso animales recuperables, y tengo casos de animales que viven como verdaderos reyes, o sea, podríamos decir que viven en un hotel de 5 estrellas donde tienen cubiertas todas sus necesidades, que de hecho, si lo comparásemos con su vida en estado salvaje, es todo penurias, en comparación, ¿no? Podemos hablar de algunos reptiles, de algunos anfibios, algunas aves, incluso pequeños carnívoros, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que tú les estás garantizando acceso a agua, acceso a comida. Normalmente un zoológico en condiciones, o un refugio, un santuario en condiciones, unos parámetros de temperatura, de humedades excelentes, como si todo el año estuviesen en el Caribe, ¿no? en su salsa, en su apogeo. Sí que es cierto que hay algunos parámetros que aún no conseguimos igualar, como puede ser el factor barométrico. Yo en el refugio noto muchísimo las épocas de cambio barométrico, porque veo muchísimo más estrés en los animales, aunque no se haya movido un grado la temperatura en su pico alto. El cristiano, depresión. Sí, lo siento si me pongo muy técnico. Pero estos animales realmente van a estar mucho mejor porque tienen la comida asegurada, tienen el agua asegurada, tienen la temperatura asegurada, el refugio asegurado, tienen una zona controlada que no se sale de su control, que es el equivalente a su territorio, y luego encima no van a tener inclemencias como efectivamente en encontrar agua, en encontrar comida, que venga un depredador, que haya una carretera. O sea, en cautividad estos animales, digamos que viven mucho mejor de lo que quizás en estado salvaje. Y esto, aunque no sea un factor de medidor de bienestar, pero muchos animales alcanzan una longevidad mucho mayor que en estado salvaje, que seguramente ya por inclemencias o por potencia muscular o lo que sea, no conseguiría desarrollar. Entonces diríamos anfibios. Anfibios, algunos reptiles, algunas aves e incluso pequeños carnívoros. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto dentro de estos carnívoros y dentro, por ejemplo, de las aves? A ver, yo conozco núcleos zoológicos donde los zorros están en excelentes condiciones. Te hablo del zorro rojo, están en excelentes condiciones. Te hablo de un gecko leopardo, de una serpiente del maíz. O sea, si tú te vas al campo, ¿qué es lo que te dicen que no levantes? Piedras. ¿Por qué dónde está la serpiente? Debajo de la piedra. ¿Por qué? Porque la serpiente no quiere estar expuesta, porque muchas veces nos ponemos como si fuésemos el animal, no, es que yo quiero libertad, ya, pero vives en un piso, Mari Carmen, no quieres vivir en la intemperie, no quieres vivir en un descampado, tú necesitas un entorno donde te sientas seguro. Para las serpientes, debajo de la piedra, en este caso, debajo de la roca. Si tú coges y sueltas a la serpiente en mitad de un descampado, lo que va a hacer es salir corriendo en búsqueda del arbusto, de la piedra, de lo que sea, para poder resguardecerse, o sea, esconderse, ¿no? Esto es lo que conseguimos en cautiverio. ¿Sabes? Por así decirlo, o sea, es como un hotel. Yo claro que quiero ser libre, pero si me regalan un hotel de 5 estrellas de por vida tampoco lo veo mal, mientras que se cumplan mis funciones básicas como especie: relación, bienestar, dieta, acceso a agua. Entiendo. Vale. ¿Contraargumento sí. O quieres decir también las que menos crees que...? Estoy de acuerdo en las especies que más o menos sufrimiento tienen, vale. Creo que es bastante lógico. Sí, matizar algunas cosas, claro, tú estabas comentando como esta visión de, obviamente tienen todas las necesidades cubiertas, es como un hotel de 5 estrellas, y has comentado la palabra penurias. Para mí esto no lo sería todo, o sea, quiero decir, el hecho de tener todas las necesidades cubiertas puede llegar a ser también agotador en cierto sentido, y yo me voy un poquito más al punto de ¿cuál es la finalidad de la vida de estos seres vivos? O sea, quiero decir, por supuesto, por parte de los empleados, por parte de la intención, estos animales están súper mega bien cuidados, no tienen carencias, pero tampoco tienen emoción en el sentido de, vamos a matizar esto, la vida de estos animales, perdón, me estoy liando un poco ahora si no estoy... No te preocupes. Perdón. La vida de estos animales... al final el sentido para lo que ellos han venido al mundo, ¿vale? Sin ponernos, no hablo de religión, no hablo de nada, hablo de un poco cómo es el sistema de la vida y cómo funciona. Al final ha venido para tener, por una parte, yo podría decir, pues una homeostasis, ¿vale? Un equilibrio interno, una homeoresis, que al final es equilibrio entre el propio organismo y el exterior, ¿vale? Su medio ambiente.
para llevar a cabo pues, todas estas funciones ecosistémicas que decíamos, ¿no? Este intercambio de energía, este intercambio de materia, incluso la propia evolución. Es como que todo esto, de alguna manera, al tener estos animales en privación de su libertad, lo estamos coartando. Entonces, como vale, tienen todas sus necesidades cubiertas, pero al final, ¿para qué han venido? Es como si nosotros estuviésemos decidiendo un poquito, ¿no? Claro. ¿Para qué han venido a...? Esto es lo idílico, pero luego está el factor humano. Y es el daño que hacemos a la naturaleza. Esto está Ahí muy está. bien, pero llega una apisonadora, construye una carretera, construye una urbanización o deforesta en el bosque para construir un campo de trigo. Claro. O sea, no estamos hablando de que sea una alternativa que vivan libres, es que estamos hablando de que no les estamos dejando libertad y hay que mantenerlos hasta que se protejan esos hábitats. O sea, mientras tanto, algunos hemos conseguido que estén bien a espera de que puedan ser libres, otros no lo hemos logrado tan bien, pero la realidad es que los ecosistemas a nivel global están en jaque. Mientras que no protejamos esos ecosistemas, el cautiverio es un mal necesario. Que luego se mantengan o que haya centros que efectivamente solo miran por el ticket, por la recaudación, para luego repartir beneficios a final de año, es cierto, pero que la realidad es que mientras que no paremos el urbanismo, mientras no paremos la deforestación, mientras no protejamos los ecosistemas, el cautiverio es necesario. Claro, estoy de acuerdo. El cautiverio, pero ¿a qué nivel, no? Para mí, el cautiverio que no está justificado es el de los zoos, porque realmente hemos visto por porcentajes que, vale, tiene un impacto en la conservación y efectivamente mejor que nada, ¿vale? Pero creo que no es el lugar para hacer conservación, no es el lugar, no por nada, sino porque ellos mismos se declaran como tal. O sea, la esencia de un zoo... lo vemos en los datos, no es efectivamente la conservación. O sea, estos animales no están ahí porque efectivamente se ha construido una carretera por no sé qué parque nacional. O sea, la manera de hacer eso efectivamente es declarar otras figuras, parques nacionales, protección. De hecho, para mí, si los zoos realmente su esencia fuese la conservación, lo que harían era precisamente esto que estamos diciendo, optar por conservar los hábitats, ¿sabes? No tener estas especies. O sea, quiero decir, sí, efectivamente... Creo que es interesante tener estos reservorios genéticos en algunos sitios, pero creo que no es el zoo. O sea, creo que efectivamente no es esta la manera de hacerlo. Pero es que un zoo es una empresa privada. O sea, Perdón. es... Tenemos ya que seguir con el siguiente, perfecto. porque tranquilo, porque es que esto todo lo vamos a tratar. Sí, entonces sí. por eso Vale. vamos siguiendo un poquito la escaleta, porque, claro, hablando de esto, para lo que sirven los zoos, etcétera, pues la siguiente pregunta es si los zoos mejoran la visión... Bueno, esto no sé a quién preguntárselo. Venga, te lo pregunto a ti, que en el anterior se ve. Venga, vale. Si los zoos mejoran la visión que la gente tiene de los animales y ayudan a la conservación, aunque solo sea porque genere pues, estas especies bandera o paraguas, como por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del panda, ¿no? Pues si tiene ese impacto positivo en esto, en la educación. Para mí claramente no. Y aquí hablo... Yo soy muy educadora, ante todo, como he dicho en la presentación, ante todo soy educadora ambiental y realmente... creo que no es la manera ideal de educar el ir a un zoo. Por una parte teníamos esta visión, que lo he comentado en algún caso, de que está como sesgado, ¿no? Yo voy a tener parcelas, no voy a mostrar lo que es un ecosistema, sino que voy a mostrar al tigre aquí, al león aquí, al no sé qué aquí, ¿vale? No estoy ofreciendo lo que es el funcionamiento real de la naturaleza, O sea, las interacciones... no fomentan la conservación. Vale, me has hecho como el doble rasero, ¿no? Las dos preguntas. Por eso Claro, son las dos. Claro, estaría la de si voy a las dos. Tiene un contenido educativo Sí. y a la misma vez si fomenta la conservación. Vale, voy a las o dos. eso, o te parece simplemente un atractivo turístico. Voy a las sí. dos, sí. Efectivamente veo que hay, que también era otra de las preguntas que teníamos, ¿no? Veo que hay una cierta intención de atractivo turístico y aparte es eso, para mí no es la mejor manera de educar, ¿vale? Lo voy a hilar todo. Es lo que decíamos, muestra una visión sesgada, a mi parecer, y además para mí la educación es algo que no debe pasar por el ser como una superioridad, ¿no? Es decir, vale, en nombre de la educación lo que voy a hacer es tener animales en cautiverio. Para mí esto no justifica el cautiverio de un animal. Otra cosa es que yo tenga el animal en cautiverio por otra cosa, como hemos visto pues, en los santuarios, en los centros de recuperación o centros de rescate como el tuyo. Bueno, pues si ya hago una doble función de educación, ya que estos animales no pueden estar en otro sitio, pero es que el caso de los zoos no es eso. El caso de los zoos es yo me traigo aquí a este animal para que la gente lo vea, para que la gente lo disfrute, es más una manera de ocio y luego, bueno, pues de vez en cuando, vamos, tengo un porcentaje bajito de educación. Es muy generalista, o sea, algunos zoos tienen al animal para hacer ticket, pero otros zoos tienen al animal porque se ha determinado, incluso entre otros centros, que es un lugar óptimo para llevar a cabo su programa de conservación. O sea, no Sí, todos pero... los zoos buscan el ticket y a la especie bandera.
Que sí que es cierto que pasa, o sea, no te quito la razón en ese sentido, pero no todos. Yo sí creo que, de verdad, creo que la esencia detrás de todos es esta. Luego algunos efectivamente lo hacen hiper mega mucho mejor dentro de esto y otros lo hacen muy mal. Pero sí que veo el punto. Y luego me hablabas del tema de la conservación. Hemos visto que por los porcentajes que expuse antes que realmente el impacto real es mínimo, ¿vale? Además, lo que pasa muchas veces es que estos programas de conservación son incluso para intercambiarse individuos entre ellos, no llegan a esta suelta en libertad. Realmente la conservación más viable por la que un científico va a optar es por la conservación in situ, que esto significa en el hábitat natural, ¿no? de esta especie. Entonces, realmente no creo que tengan un impacto real en la conservación. Luego nos pasa, como aquí en España, que se está criando el oryx para reintroducirlo en una especie de prehábitat en Marruecos, aunque no es el lugar exacto, y llegan los furtivos y los cazan. Y dices, ¿para qué están los zoológicos criando oryx? Para que vaya un furtivo a llevarse el trofeo a su casa. Sí que estoy de acuerdo en que muchos zoos no logran hacer bien el tema de la educación. Yo siempre que voy a los zoológicos hago mucho hincapié en el tema de la cartelería, porque al final es un plus. Muchas veces incluso no logramos ver al animal, pero solo con el cartel ya se nos está informando. Incluso este animal está ahí escondido ahora en un rato de quitarse estrés de ver a gente y demás. Pero sí que creo que es un fracaso los centros que infantilizan el animal, que lo hacen como muy cute, muy como personaje un poco cartoon, ¿no? Un poco Mickey Mouse, ¿no? Los animales no son eso, como bien comentabas antes, en los documentales muchas veces se sesga, pero esto también incluso dices, es que los dos te están enseñando una parte muy concreta de el documental que te habla del tigre, no te está hablando muchas veces del escarabajo que reparte los excrementos del tigre para continuar con la dispersión de semillas, yo qué sé. No me encanta ese punto, ahora si quieres lo... Bueno, el caso, sí que es cierto que los dos no logran un 360, pero sí que soy consciente, por ejemplo, he estado recientemente en un zoológico que me han contactado las educadoras ambientales del centro agradeciéndome que matice el trabajo que ellas hacen, porque cuando la gente va al zoo, ve el tigre, ve el panda, ve el no sé qué, pero ahí hay un equipo de educación que se dedica a coger los colegios, a los campamentos, a grupos familiares, lo que sea, y se van instalación por instalación explicando los proyectos de conservación, los retos a los que se enfrenta esa especie en estado salvaje. Yo concretamente lo he visto en Madrid, lo he visto con una pareja de lince ibérico y estaban todos los escolares sentados atendiendo la explicación mientras los linces estaban haciendo lo suyo. Sí que es cierto que está sesgado porque es una parcela, como bien comentas, pero seguramente esos niños se lo piensan el día de mañana antes de tirar una lata al campo, gracias a esa educadora. O sea, que yo creo que sí que hay centros que lo logran, no todos, de hecho muchos no lo logran, pero hay centros que sí, esos son los que hay que aplaudir, igual que tiramos de las orejas cuando hacen las cosas mal, que creo que es lo correcto, también tenemos que darles una palmadita en la espalda cuando lo hacen bien. Incluso una cosa, tranquila, sí, que te he cogido, o sea, ahora vas. Incluso una cosa que es también en parte por lo que surge esta pregunta y por lo que hablo del panda, o sea, yo tengo la sensación de que a veces un animal... Creo que en estos tiempos también está cambiando, que ahora lo mencionaré, pero creo que ayuda, para que tú tengas empatía por un animal y te preocupes por su conservación, ayuda a que lo hayas visto alguna vez, que lo conozcas. Si a mí me dicen, por ejemplo, ¿conoces al tigre de Tasmania? Yo imagínate que no lo he visto nunca y me dicen que se acaba de extinguir, pues digo, bueno, pues qué pena, ¿no? O sea, extingue un animal. Pero si conozco al animal, lo he visto, lo he tenido delante, sí que es verdad que te ayuda a tener una mayor empatía. Es cierto que a día de hoy, con la cantidad de documentales que hay y todas estas cosas, quizá pierde mucha... O sea, deja de ser tan necesario, pero por otro lado es algo que en estas cifras que tenemos, claro, no lo puedes cuantificar. Porque cuánto de incluso la preocupación o el amor que tenemos nosotros por los animales nos viene quizá de haberlo visto de pequeños, pues en un zoo, o incluso haberlo visto también en la naturaleza libre, pero ¿cuánto nos viene de ahí? ¿No? Es un poco Hay una frase que resume lo que dices y es que protegemos lo que amamos, pero solo amamos lo que conocemos. Muy bonita. Sí. Muy bonita. Y ahora, perdón. Sí, y además iba un poquito en toda esta línea, gracias chicos. Por una parte, claro, por supuesto que a nivel profesionales, las personas que están trabajando, en este caso estamos hablando de la educación o de cuidadores, claro que ellos tienen esa intención. El cuidador que está trabajando en un zoo, excepto casos de pirados, es gente que lo daría todo por esos animales. Las educadoras, los educadores, exactamente lo mismo. Ellos están haciendo una labor en la que realmente creen y eso que ellos están haciendo se llama educar, efectivamente. Pero yo hablo de que eso es una parcelita muy pequeña dentro de la labor del zoo, ¿vale? Y de la esencia y del motivo de creación de un zoo. Obviamente, insisto, estas personas sí que lo están llevando a cabo, pero dentro de todo lo que es un zoo, para mí se me queda como muy pequeñito. Entonces, para mí eso no justifica la existencia de un zoo. Quiero decir, si realmente el zoo se quisiese definir como un centro de educación,
no sería eso. O si se quisiese definir como un centro de conservación, tampoco sería lo que es. Entonces, para mí un zoo se queda en un negocio que luego sí que coge un poquito de investigación, un poquito de conservación y un poquito de educación. Pero que aún así, para mí, sigue sin justificar el tener todos esos animales en esas condiciones que efectivamente tratan de ser las mejores, pero nunca van a ser las mismas que en libertad, ¿vale? Y luego, por otra parte, lo que quería decir es que efectivamente, yo esto lo quería mencionar para el debate, que muchas pues, de las personas que estáis viendo este canal o de los que estamos aquí, somos amantes de la naturaleza porque hemos tenido la oportunidad de acercarnos de alguna manera a ella. Y una manera para niños, pues por ejemplo, que ven con una ciudad tan grande como Madrid, o la única manera de acercamiento a la naturaleza quizás es un zoo, o la única que han tenido. Pero por eso yo quiero hacer hincapié en que me parece como entrar en la naturaleza de la manera no correcta, ¿vale? Es decir, sí, yo soy un niño de 5 años que en mi vida no he visto más que un gorrión y entonces veo una cebra y flipo y digo, madre mía, me quiero dedicar a esto, la naturaleza es increíble, me encanta. ¿Qué pasa? Que creo que al final, si ese niño llega a desarrollarse como un naturalista, como lo que sea, un veterinario y demás, normalmente es porque él mismo ha podido hacer una autocrítica, no en ese momento, sino quizás cuando sea más mayor, y ha recogido cable, digamos, y ha dicho, vale, las bases con las que a mí me enseñaron en ese zoo quizás no son las adecuadas. Entonces yo me doy cuenta como persona de que eso quizás no es lo mejor y yo ya reflexiono. O sea, quiero decir, ¿vale? Para que se me entienda, si solo educásemos a los niños con lo que se imparte en los zoos, se estaría ofreciendo una visión de la naturaleza terrible. ¿Por qué? Porque, vale, puedes aprender datos concretos de la cebra hace tal, de la cebra hace no sé qué, el negro se come a la cebra, pero al final te está faltando que te lo enseñen desde el respeto, porque para mí tener a los animales encerrados para que con la finalidad de aprender o lo que sea, no me parece enseñar desde el respeto, y para mí tiene que ser básico que el conocimiento y la enseñanza de la naturaleza vaya unido al respeto de la misma. Pero me acabas de decir que en este caso concreto el zoo es una antesala. O sea, el zoo siembra una semilla, aunque luego tú a raíz de ese zoo hagas todo un viaje emocional de valores éticos y demás para acabar dedicándote a los animales, pero el zoo, por mal que lo estés haciendo, ha sembrado una semilla. Claro, pero es lo que comentaba antes, que para mí la educación no puede justificar esto. Claro, estoy de acuerdo, no es todo. ¿sabes? O sea, la educación que se da en un zoo no es toda la educación, estamos de acuerdo. Pero sí que puede ser una antesala. Para mí no, por lo que te decía, lo que os quería hacer llegar es eso, que si para yo educar voy a tener que tener sometidas a otras especies, para mí eso ya es que no está justificando no te la compensa educación. a nivel moral, no ético. Está justificando la educación, vale. para mí. Sí, no, está muy Ese es bien. el punto. Vale, a raíz de todo esto, ahora teníamos una pregunta que vamos, digamos, como a dejar pasar porque creo que se va a incluir un poco en esta, Vale. ¿no? Que era el tema de si los zoos miran demasiado por el dinero. Vale. Y yo quería llevármelo a si los zoos deberían de ser de financiación pública o privada. ¿Por qué digo esto? Yo tengo la teoría o el interés, que siempre lo he pensado así, de que, por ejemplo, Televisión Española, las televisiones públicas, deberían de tener, ya que no es necesario que tengan una ganancia económica, pues deberían de dedicarse a hacer las cosas bien, o ya no hacer las cosas bien, que es algo muy subjetivo, sino hacer aquellas cosas que la privada nunca va a hacer porque no le van a dar dinero, ¿no? Cosas que estén más pensando en construir que en ganar dinero. Entonces siento que este mismo planteamiento, si los zoos fueran públicos, quizás se podría llevar de esa manera. Que es verdad que estoy ya dando aquí mi opinión al respecto, pero quiero que me la deis vosotros. Entonces, ahora empiezas tú. ¿Crees que los zoológicos tendrían que ser de financiación pública? ¿Privada está bien? ¿Cómo lo ves? Te voy a responder un poco a las dos preguntas. La primera, te diría que absolutamente en todo momento se está buscando el dinero, pero por parte de cualquier tipo de nomenclatura que le demos a un núcleo zoológico, porque los zoos buscan el ticket y que compres el perrito y el refresco. Pero es que yo, en mi refugio, estoy buscando patrocinadores que me ayuden a amortiguar los gastos mensuales de los animales. Y un santuario está buscando teaming mensuales, está buscando socios, etc. Lo importante no es buscar el dinero, sino qué se hace con ese dinero. Si ese dinero va destinado a conservación, me da igual que sea un santuario, que sea un refugio, que sea un zoológico, bien hecho. Que ese dinero se está enfocando en mejorar los programas de educación, ya que tenemos animales en conservación y aprovechamos para hacer un doble ahí y educar, bien hecho. Que está buscando únicamente el lucro de los socios, de las personas que hay detrás del zoo, pues quizás no está tan ético, ¿no? Y ahora, si lo llevamos a la segunda pregunta, que es si deberían tener gestión pública,
Yo sí estoy de acuerdo en que la administración tiene que saber qué está pasando en todo momento en cualquier núcleo zoológico. Imagínate que están reproduciendo a lo loco jaguares. O sea, esto es terrorífico, ¿no? O sea, por supuesto tienen que estar al corriente, pero si nos lo llevamos, esto es un poco difícil de explicar, pero si lo extrapolamos a la sanidad o a la educación, que yo desde aquí parto una lanza a favor de la sanidad y la educación pública, pero ¿qué tal les está yendo con la gestión pública? O sea, tenemos por un lado un sistema totalmente paralizado porque les cortan los presupuestos, porque dentro de todo lo bien que lo pueden hacer las profesoras y profesores, las doctoras, los enfermeros, etcétera, no están pudiendo dar el máximo porque por parte de la administración pública se les están cortando las alas. Si esto que es algo tan básico como es sanidad y educación lo extrapolamos a algo tan terciario como es la conservación de los animales, cuando seguimos urbanizando el monte, ¿no crees que va a haber más factores limitantes a si realmente hay un incentivo económico? Porque, sinceramente, yo prefiero un tío lucrándose que está velando por la conservación que a miles de personas ignorando la extinción masiva porque, total, como no les repercute en el bolsillo, o sea, yo sí que creo que aquí hay un sistema de incentivos y esto luego lo aplicamos también, por ejemplo, al profesorado. ¿Qué incentivo tiene el profesor al que se le ha congelado el sueldo desde hace 5 años, que está aguantando chavales que están en el pavo, que le están faltando el respeto y encima una administración que no les valora como individuos, o un enfermero o una doctora o un psiquiatra que lo mismo, está con el salario congelado, que da igual cuánto hay? ¿Qué incentivo tienen a hacer mejor su trabajo si se les va a menospreciar? Pues llévatelo esto a un zootecnista, llévate esto al director de un núcleo zoológico. O sea, sí que creo que si a fulanito, que es el director del zoo de donde sea, se le dice, oye, cuanto más programas de conservación saques adelante, más pluses te voy a dar a final de año. Ya hay un doble incentivo. El primero, el que le llevó a estudiar la carrera, que es hacer bien las cosas. Y el segundo, poder cuidar mejor de su familia porque va a entrar más dinero en su bolsillo. O sea, y quizás es una versión muy capitalista, pero no, creo que es en lo que me has convencido. Tiene sentido el mercado en este sentido. O sea, la gestión privada, en este caso, lo que va a hacer es lidiar con la mediocridad de la parte mala de la administración pública. Porque si no, al final vamos a cortar el límite. ¿Cuántos niños tenemos que meter por aula? Todos los que podamos para darles el trato mínimo, pues con los animales va a ser lo mismo. ¿Cuántos programas de conservación? Pues lo justito para ir tirando, porque total, yo voy a cobrar lo mismo a final de mes, lo haga bien o lo haga mal, así que voy a hacer lo justo, porque encima me van a estar tratando mal y me van a congelar el salario, pues voy a llenarme de mierda lo justo. Y ahí a lo mejor tendremos centros con más caca las instalaciones, con peores dietas, porque oye, hay que recortar. Y le vamos a dar el concurso público al que nos dé la gestión del zoológico más barata. Y eso va a ir en calidad de vida de los animales. También es cierto que esto es teniendo en cuenta que es una gestión pública deficiente. Yo estoy hablando de una manera muy ideal. Vale, y ahora volvemos a España 2025. Claro. soy consciente. O sea, yo creo... Pero estaba hablando de la idea de... Yo creo que si tú a un tío le pones el caramelo y dices, cuanto más programas de conservación tengas, cuanto más niños educados vengan, cuanto más ticket hagamos para poder invertir en esto, más dinero te vas a llevar tú, ese tío ya tiene un doble incentivo. Sí. Y quizás es una opinión un poco impopular, pero os recuerdo que he fundado una ONG, ¿vale? O sea, no me machaques en comentarios, pero esta es un poco mi opinión y quería ser sincero con vosotros y con vosotras. No, me gusta. Adelante. Pues mira, para mí esta pregunta es de las más complicadas porque no he encontrado un sí o un no rotundo o un público o privado. Veo que todos tienen su parte positiva, su parte negativa, que es un poco lo que estaba exponiendo Strauss. Creo que, por ejemplo, el hecho de que sea algo público tiene quizás el beneficio de no vamos a la ganancia al ser una empresa privada, pero por otra parte estoy totalmente de acuerdo en que las personas pueden llegar a estar en un estado de, pues el síndrome del funcionariado, ¿no? Que se da tanto aquí en España también, de, sí. Bueno, pues aquí tengo mi puesto para toda la vida y además yo quiero aprovechar a hablar, no voy a decir el nombre, pero yo hace muy poquito tiempo visité un zoo público aquí en España. Y Dios mío, lo llamaría el circo de los horrores un poco. Además tuve la oportunidad de hablar con ex trabajadores, personas que habían estado allí involucradas y era un zoo público que dejaba muchísimo que desear. Os hablo de cosas muy heavy, que además he buscado la manera un poco de hacer denuncia de esto sin meterme yo en un lío y creo que esta va a ser la oportunidad. Estamos hablando de gestión pública. Sí, vale. Esta gestión pública, ¿vale? Vale. Bueno, podríamos decir que lo que voy a contar es consecuencia directa de la gestión pública. Se juntan varias cosas, pero en parte sí. ¿Vale? Hablo de violación a animales, contado por personas que han trabajado allí. Conozco un caso en España también. A lo mejor es el mismo. Conozco, animales alimentados de la basura que sobraba de supermercados, de los restos de basura y los restos de comida que sobraban de supermercados, no teniendo en cuenta para nada las necesidades dietéticas de estos animales. Personas, que es a lo que iba, que no tenían ninguna formación en esto, es decir, ellos habían entrado como una especie de bolsa de trabajo, en una bolsa sin saber muchos detalles de cómo funciona esto, y habían acabado trabajando ahí como podían haber acabado trabajando en correos, ¿vale? Quizás conocemos el mismo caso. Entonces, claro,
sabemos que hay cosas buenas de la gestión pública, sabemos que hay cosas nefastas, efectivamente puede haber una gestión pública mucho mejor, pero yo no tengo un sí o un no, aquí claro, de verdad, o sea, no lo tengo. Perfecto, está muy bien. Eso es lo que quería yo, traer personas grises, siempre lo digo. Esta pregunta sí que creo que no hay gris posible. ¿Hay demasiados zoos? Yo digo que sí. Por mí no habría ninguno. Vale. Tampoco tengo mucha acción. Vale, tú tienes que sí, ya nos has explicado claramente por qué. ¿Tú qué crees? Hay demasiados zoos malos. Vale. Hay demasiados zoos malos, pero sí que hay unos cuantos. ¿Qué porcentaje dirías tú de zoos que es malo? Un porcentaje muy alto. O sea, Tírame tenemos una cifra, las clásicas colecciones privadas, esos zoos de provincia, no todos, por supuesto. Luego también hay que diferenciar zoos, fundaciones, etcétera. Lo que una persona del pueblo llano consideraría un zoo. Es que yo me quedaría únicamente con las instituciones históricas que realmente están haciendo algo por la conservación. Entonces, ¿qué te estoy hablando? ¿De un 10%? Un 10%. O sea, yo haría un navajazo brutal. El defensor de los zoos. No, pero es verdad. O sea, no me quedaría con absolutamente todos. Sí. Y como ella bien decía, es que realmente hay personas en los zoos trabajando que podrían estar en correos, que no se han preparado. O sea, si todas las personas que trabajasen fuesen como tú, que tienes conocimientos de causa, pues ahí el porcentaje aumentaría. ¿Sabes? Pero realmente no considero que ahora mismo tengamos un nivel muy elevado, quitando... Luego, por supuesto, hay zoos y los zoos se componen por departamentos, los departamentos por personas, y son estas personas las que realmente marcan la diferencia, pero luego va a depender de quién está en el despacho, quién toma las decisiones... Sí. O sea, que es muy complicado. Por ejemplo, tengo un caso de un zoológico que llevan años pidiendo una ampliación de la piscina para los pinnípedos, porque detrás hay un estanque para patos gigante que no vale para nada. Por más que lo reclaman los trabajadores, en los despachos se dice que no hay dinero, y mientras tanto tenemos a los animales en pozas. Focas, leones marinos. Los pinnípedos. Cierto, es cierto, perdonadme. El caso, y se está reclamando por parte de estos individuos, estos trabajadores, o sea, si yo tuviese que valorarlos a ellos y a esas personas que hacen el cambio, pues quizás habría más centros, pero es que no solo esa persona o ese grupo de individuos, son los departamentos, son los despachos, y en mi opinión hay zoos buenos, hay los justos, o sea, son bastantes si los ponemos a enumerarlos, ahora 200... Y son el ideal que cualquier zoo debería perseguir, además, ¿no? Efectivamente. Y es más, te diría que estos mismos centros tendrían que darse la mano con los santuarios, con los refugios, con los centros de rescate y trabajar al unísono. O sea, que no deberíamos tener el opuesto entre santuario y zoológico, sino que tendrían que formar parte de lo mismo, porque, como bien comentabas tú antes de la entrevista, si algo nos une a este sector es el amor profundo por la vida salvaje, aunque unos lo vivamos de una forma o de otra. Por eso entiendo que santuarios y zoológicos, aunque a día de hoy estén en las antípodas porque vivimos en una sociedad muy polarizada, pero deberíamos trabajar en conjunto. Qué bien, qué bien. Yo quiero, aquí, es que viniendo de esto, viene perfecto para la siguiente pregunta, que es si se crean zoológicos por necesidad de los animales o de la zona geográfica, por lo que son pues, las personas que viven en una zona, para que tengan acceso a un zoo, o una cosa que es una perspectiva que yo tengo hace un tiempo, que quizá es equivocada, porque hay ciertas personas que quieren vivir trabajando con animales, quieren trabajar rodeados de animales que les gustan y que siempre les han gustado, y dicen, pues, ¿cómo puedo hacerlo? Pues voy a montar un zoo. Y buscan un poquito la manera, encuentran un sitio que más o menos no hay muchos zoos, o incluso les da igual, y de esa manera lo hacen. Yo creo que hay un poco de todo. O sea, es una mezcla. O sea, yo realmente cuando empecé a formarme y monté mi ONG, yo tuve un poco esa clarividencia de decir, quiero pasar mi vida rodeado de animales, pero de una forma ética. Y es ahí cuando yo decido montar una ONG. ¿De acuerdo? O sea, ¿puede pasarle esto a alguien que funda un zoológico o a una fundación o un santuario? Yo creo que sí, todo parte de esa misma semilla, ¿no? De me gustan los animales. Luego está en las complicaciones que te vayas encontrando por el camino y en los valores de cada uno. Y tú entiendo que piensas muy parecido. Bueno, que sí, o sea, volver a hacer la matización, ¿no? De que aunque a nivel legal todos sean núcleos zoológicos, creo que sí que hay una diferencia bastante importante en lo que tú haces, que es una ONG, en lo que es un centro de rescate, lo que es un centro zoológico y un santuario. Entonces, para mí, realmente, los centros zoológicos, creo que en la mayoría de los casos sí que se piensa mucho más en... pues yo quiero trabajar de esto, ¿no? Al final es un poco la visión de empresa. Yo veo mucho un zoo como una empresa, entonces creo que en ese sentido cuidan bastante menos el decir, bueno, pues ponerlo aquí o acá. De hecho, tengo algún caso que sí que me gustaría comentar. Por ejemplo, el Zoo Aquarium de Madrid está construido en la Casa de Campo, que es una zona de especial conservación, una zona ZEC. Entonces, como que esto chirría un poco, ¿no? Si estamos respetando la conservación, el mundo natural y demás, que no digo que no lo hagan, pero si eso fuera lo principal que yo tengo en cuenta a la hora de construir un zoo, jope, pues no lo planto en un sitio así, ¿no? Que ya tiene un nivel de protección o que ya es ambientalmente, aunque no esté con un nivel pero de plantarlo en protección. un núcleo urbano entraña también
sus problemas. Imagínate Sí. que se escapa en mitad de Vallecas el varano. Bueno, que más o menos es lo que ocurrió. Totalmente, pero si estamos pensando... El cómodo, ¿sabes? Es que, perdón. Nada, estoy totalmente de acuerdo, si eso es un punto a tener en cuenta, pero creo que sí se prioriza esa visión un poco de empresa, ¿no? Tenemos el caso del Río Turia, ahí en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, se construyó, además este es más reciente, en una zona que ya tenía, era un pulmón verde, ¿no? de la ciudad, y plum, se plantó ahí, ¿no? Cuando ya es un entorno natural y demás, entonces sí que optaría más por pensar que se hace más pensando en quiero vivir de los animales. Entiendo, vale. También esto, si me permites hacer un inciso, Dale, adelante. muchas gracias. Es una premisa con la que van muchos centros formativos cuando te dicen, oye, ¿quieres vivir de tu pasión con los animales? Ah, sí. Y utilizan en fotografías pues dándole el biberón al león o cambiándole el pañal al monito. O sea, cuando yo fundé el centro de formación profesional para ser zootecnista, lo primero que dejé claro es trabajar con animales no es darle el biberón. Eventualmente puede que des un biberón o no es... O sea, trabajar con animales es limpiar mierda, es barrer, es rastrillear, es rellenar bebederos, es limpiar desechos. O sea, que trabajar con animales no es como nos lo pintan en las academias tradicionales, que lo único que están buscando es el lucro. Por eso siempre animaré a que busquéis centros formativos donde parte de ese dinero vaya destinado a programas reales de bienestar animal. O sea, es un poco lo que... Totalmente. Muy Y bien. coger, que mucha gente luego se desilusiona porque dice, joder, si no estoy cogiendo animales todo el rato, si lo único que hago es limpiar mierda, Claro, efectivamente. a mí me llegan a mi centro personas que han cursado otros cursos y están insatisfechos. Dicen, vale, es que fui a hacer prácticas y es que me tenían mirando cómo lo hacían la pedicura al elefante. ¿Qué esperabas? ¿Abrazar el elefante? Ya. Claro, ¿qué es lo que te han vendido en la parte teórica? Porque trabajar con animales, tú lo sabes bien, es mucha caca. Sí, totalmente, es Claro, limpiar es mierda. caca. Y ahora vamos Si me con permites una decir cosa... una última cosita de Adelante. esto, es que creo que precisamente esta visión tan poco realista de lo que es trabajar con animales la alimentan mucho los zoos. A eso quería ir un poquito antes con el tema de la educación y la función en la educación que tienen. Creo que suman mucho a toda esta visión tan sesgada. Vale. Sí, en este De trabajo infantilismo con también del que animales, estaba sí. hablando Sí. antes Strauss. Sí. 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 Vale, esto sí que me parece un tema importante. Quizá vosotros aquí no le deis tanta importancia porque no os habéis dedicado tanto a esta parte, pero es si los zoos son importantes para la investigación. A ver, aquí, ¿quién quiere mojarse primero? Venga, A ver, uno que se tire a la no tengo piscina. ningún problema. Yo te puedo decir ¿Los que zoos te parecen importantes para la investigación a ti? Yo creo que sí, cumplen sus funciones. Por ejemplo, en el desarrollo de etogramas, aunque es cierto que están un poco sesgados porque son etogramas de animales en cautiverio, Ahí está. pero también es cierto que, por ejemplo, en el tema de patógenos, el cómo contener ciertos patógenos que pueden estar afectando también a la población en estado salvaje, o a nivel operaciones, si tú tienes que atender a una cebra en mitad del Masai Mara, pues seguramente te veas un vídeo o un paper donde se lo hicieron en cautividad a otra cebra, ¿no? O, por ejemplo, en programas de recuperación, el tema de la reproducción del animal, cómo se hace en el zoo para cómo replicarla en programas de conservación in situ, o yo que sé, incluso temas de manejo de animales, ¿no? Oye, ¿cómo manejo un avestruz? Pues seguramente se haya podido estudiar más manejo de avestruces en cautiverio en un zoo que en mitad del Serengeti. O sea, yo creo que sí que hacen cositas. Hacen cositas. cositas. Yo en esta línea, claro, hablamos del cautiverio, efectivamente hay muchas cosas que es imprescindible ensayarlas en el cautiverio, más pienso que, por ejemplo, tenemos los centros de recuperación, ¿no? Todos estos centros, por ejemplo, pues como los del lince y demás, y centros de cría, quiero decir, que al final tienen esa finalidad y no tienen todo ese background detrás de querer ganar dinero, de exponer a los animales al estrés de que los vean las personas, de que estén en instalaciones, vale, que muchos zoos tienden a mejorarlas, pero en la mayoría de los casos, como tú dices, son deficitarias, entonces... Sí, para mí es importante el tema del cautiverio, pero con la finalidad determinada nuevamente y con bueno, pues con eso, ¿no? Con ese fin determinado. Entonces, para mí nuevamente pienso que no me justifica el tener a estos animales en esa situación de cautiverio y con esa finalidad, insisto, si es para cría, pues como por ejemplo el centro del lince, perfecto, para llevar a cabo esta investigación. Y luego pienso también, jope, es que qué menos van a hacer ya que están teniendo animales en cautividad, qué menos que aprovechar para investigar un mínimo, ¿no? Ya que para mí es muy negativo tener a estos animales. Tienen como esa obligación moral, ¿no? De decir, joder, ya que tengo aquí a los animales, voy a investigar un mínimo. Bueno, es que incluso no solo el propio zoo, sino yo particularmente aquí en Madrid, con unos profesores que tuve en la Complutense, ellos estudiaban escarabajos coprófagos. Y entonces, para ver las preferencias nutricionales de los coprófagos, pues utilizaban los excrementos de elefante del Zoo de Madrid. Entonces es verdad que ahorraba en cierta manera pues el costo que a lo mejor hubiera imposibilitado esta investigación de tenerse que ir a, pues yo qué sé, a Botswana, a ver los elefantes allí, a ver
con los excrementos de los elefantes de allí, que a lo mejor sesga un poco porque el excremento del elefante de aquí no es exactamente igual que el de allí, pero bueno, es verdad que para este tipo de cosas ya no el zoo, sino que facilita mucho la investigación en el propio país. A eso voy un poco, ¿no? A que ya que existen, ya que están, a pesar de, a mi pesar en este caso, sacarles ese jugo. En este caso en concreto que decías de lo de la caca y demás, es un poco lo que él decía como de los autogramas. No estamos viendo la realidad exacta porque, por ejemplo, estos animales están medicados. Hay un cambio espectacular que tú has visitado las instalaciones de Rewilding, ahí lo puedes ver muy bien, la diferencia de una buena caca sana y natural sin medicamentos y el efecto que tiene una que sí los tiene. Pero bueno, ya era por buscar un poco pero estas cosas se controlan en esas, cuando se hace una investigación así se controla y se busca la manera de que no afecte. Me quiere sonar que hay un estudio muy interesante de la Universidad de Gran Canaria en colaboración con el Loro Parque. Y están trabajando con las orcas que tienen en cautividad, efectivamente animales, si no me equivoco, ya han sido nacidos en cautiverio, quitando una que es rescatada, pero justo para este estudio no sirve, y es para el tema de la defensa de las rutas marítimas dentro del archipiélago. Al final el archipiélago canario es un santuario para los cetáceos, hay decenas, prácticamente se encuentran allí de paso a lo largo del año, prácticamente todas las especies, quitando unas poquitas de las que hay a nivel global. Y este estudio que se está haciendo en colaboración con el Loro Parque es para proteger este santuario, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Justamente el ejemplar rescatado de orca que hay ahí no vale porque es sorda y es un tema de rutas marítimas, impacto sonoro. Sino, si fuese una orca rescatada que ayuda a un programa para defender a las que hay sueltas, sería ideal, pero justamente este ejemplar no vale, por eso es rescatado, porque apareció varada, porque tiene problemas auditivos y la única forma de sobrevivir es en cautividad, ¿no? Pero me parece muy interesante que se utilicen estos ejemplares en cautividad, ya quitando que esté bien o esté mal tener orcas en cautiverio, pero por lo menos si esto ayuda a que se protejan los espacios donde habitan, me parece cuanto menos interesante darles ese espacio. Totalmente. Aquí hay una cosa que bueno, mucha gente a lo mejor se pregunta, que ve esto, claro, si no existieran los zoológicos, ¿dónde va Paco de Vallejas, iba a decir, Paco de Vallecas, que nos está viendo? ¿Dónde va a ir, pues yo qué sé, a ver, pues por ejemplo, un panda? Si él no tiene los recursos económicos, no tiene el tiempo para irse, pues por ejemplo, a China a ver si ve pandas, ¿no? Entonces, claro, yo siento que a veces aquí tenemos dos opciones. O le planteamos una alternativa, o dejamos los dos, o le decimos, pues Paco, te jodes. ¿No? Es un poco la... Esta es mi pregunta favorita. Y yo a Paco le he escrito una carta, si me permitís leerla. Adelante. Paco de Vallecas, esto va para ti. Mira, Paco, como educadora ambiental te diría y te digo que no tienes por qué hacerlo, no tienes por qué ir a ver al león o a este animal que hemos dicho. Otra cosa es que tú quieras hacerlo. Una vez mi tía Pura, hola tía Pura, dijo que no todos los animales tienen por qué ser vistos y tiene toda la razón, porque de hecho creo que es mucho mejor que muchos animales nunca lo sean, por su bien, por su bienestar. Su vida y la del conjunto del planetario va a ser mejor por todo lo que implica, que hemos ido un poquito viendo, ¿no? Que estos animales estén en cautiverios y todo lo que produce de manera directa e indirecta. Paco no es un hecho ni una obligación, no es un derecho ni una obligación que nadie debamos tener el hecho de ver a otras especies en personas, sobre todo si esto va a suponer un sufrimiento para estos animales y la finalidad es, Paco, tu único beneficio, tu curiosidad, esas ganas que puedo entender que tengas de ver a estos animales, pues ahí lo tendríamos que descartar automáticamente. Tienes muchas otras maneras de ver a los animales, de estudiarlos, de disfrutarlos, tenemos la realidad aumentada, tenemos viajes que podemos hacer a lugares de naturaleza, documentales, fotografías, etc. Entonces, Paco, si piensas que solo el hecho de ver un animal en persona te va a permitir respetarlo, entonces creo que no estás listo para verlo. Si consideras, por otra parte, que ya respetas a este animal, aunque aún así quieras verlo en persona, sabiendo todo lo que implica que hemos comentado, es que en realidad no lo respetas a este animal. No ha de ser el momento para ti, pues ni tampoco para mí, Paco, ni para nosotros que estamos aquí, de ver estos animales. No tenemos superioridad sobre otras especies y no deberíamos utilizar nuestra capacidad de influir sobre ellas más que para ayudarles a reparar lo que hayamos podido estropear como especie. De hecho, Paco, decirte también que deberías poder ver a muchos de estos animales si no los hubiéramos extinguido en nuestra especie. Por ejemplo, como es el caso del bisonte que salía antes, que lo extinguimos hace unos 10.000 años. Así que, Paco, en realidad tienes razón. Deberías poder ver a estos animales, aunque quizás la experiencia no sería el tipo de experiencia que tú estás buscando. Bueno, eso te digo, Paco. Muy interesante la carta. Muy bonita la carta. Sí. Me ha encantado. O sea, Paco ahora mismo tiene que estar llorando, pensándose las cosas, pero yo sí, lo primero que haría es... ¿Paco tiene derecho a ver animales? Sí, pero
no a cualquier precio. Ahí está. Vale, estoy de acuerdo con tu carta y con tu reflexión. Lo primero que tendría yo, lo que yo haría, lo primero es preguntarme qué pinta un león en Madrid. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad, con qué objetivo está este león en Madrid? Porque si está únicamente para saciar la curiosidad de Paco y lucrarse a cambio de esa curiosidad y ese dinero no va retribuido a la mejora de ese animal o de esa especie, me parece algo ilícito o poco ético, cuanto menos. Pero si hay un programa de conservación, porque a nivel ambiental, climatológico, de recursos, puede haber un programa de conservación del león, por lo que fuera, en Madrid, pues no veo un por qué no, mientras no afecte al día a día del león, que Paco pueda ir a visitar ese león y saciar su curiosidad. Y es más, quizás y solo quizás, sembremos una semilla en Paco y Paco empieza a estudiar cosas relacionadas con bienestar animal y la bola de nieve continúe colina abajo, colina abajo. Joder. Pues, joder, está siendo esto precioso, ¿eh? Yo sé que, Sí, sé que somos unos poetas. sé que se me está quedando largo el podcast, pero creo que está mereciendo la pena. Así que voy a meter una de las preguntas que tenía aquí como, no sé si meterlas, esta es para Strauss en particular, que es un poco, claro, tú has trabajado en zoo y a día de hoy no trabajas en zoo, pero sigues trabajando en cautividad animal, ¿no? Con tu ONG. Entonces te quería preguntar, pues algo bonito, ¿no? ¿Cuál es tu mejor experiencia trabajando en un zoo? Pero si en un zoo no se te ocurre ahora y tienes una mucho más clara de la ONG, pues adelante, del refugio. A ver, la más rápida que te puedo decir es día a día cuando hacemos esas interacciones veterinarias con público de a pie que nos ayuda a normalizar el manejo veterinario, es combatir aracnofobia o fidiofobia, que se les quite ese miedo porque te dicen, es que yo cuando una entra en mi parcela la mato. Pues ahora te presento a Coraline, que es una serpiente que ha perdido un ojo, que vino de un hogar con malos tratos, tal, le estás ayudando a llevar mejor el veterinario y a cambio tú estás quitándote ese miedo, ese respeto y vas a dejar que la culebra siga haciendo sus cosas de culebra en tu parcela o en el parque que hay detrás. Pero quizás la que más me tocó, cuando estaba estudiando y haciendo las prácticas de mi especialización con mamíferos marinos, sí que es cierto que había una actividad que me podía gustar más o menos, que era la interacción con el oso marino sudafricano. Y era pues que alguien pagaba, un grupo privado, para tumbarse con el león marino, que nadase alrededor suya, verlo con la gafa de bucear. Esto, bueno, pues hasta aquí puedo decir si está bien, si está mal, pero algo me hizo clic cuando el grupo que vino era un grupo de diversidad funcional. Personas que apenas podían moverse unos centímetros y cuando llegaron allí, llegaron al estanque, tuvimos que ayudarles a bajar, a entrar en la piscina, poniéndolos el chaleco y demás. Y ese oso marino sudafricano se acercó, el ver cómo esbozaban una mueca dentro de sus capacidades, el cómo intentaban acariciar, cómo se sentían con ese animal en el pecho. A mí eso me hizo lo primero pensar, ¿qué me estoy quejando yo por las mañanas de madrugar? Cuando para esta gente el reto es mucho mayor. Y sobre todo, joder, esto es probablemente lo que más merezca la pena de esta situación. Hablando de oso marino sudafricano, sé que mucha gente me dirá, ya, pero es que no tiene que estar ahí. Como cuidador de estos animales te diré que a nivel de demanda, quitando que son animales semiacuáticos, principalmente acuáticos, son el equivalente a un border collie. Vale, es un animal que requiere muchísimo entretenimiento porque si no te la va a liar parda en casa, ¿no? Pues un oso marino sudafricano es como una especie de border collie que necesita muchos estímulos. Y dentro de uno de esos estímulos puede ser esta actividad donde, ya que va a tener que desempeñar este tipo de actividades para quemar toda su energía y todo lo que tiene que hacer en cautiverio para llevarlo lo mejor posible, pues estás haciendo algo bueno por la comunidad. Y eso es algo que a mí me marcó. Vale, pues la verdad que intensa, ¿eh? La Sí, experiencia. sí, se me saltaron las lágrimas. Joder, normal. Vale, ahora ya después de esta historia tan emotiva, tenemos que pasar a, pues ya un poco las conclusiones de este podcast, de esta charla que hemos tenido, de este debate, que es pues si los zoológicos son necesarios. Al principio, pues más o menos, esbozábamos un poco nuestra opinión, bueno, vuestra opinión cada uno sobre el tema, pero quiero ver también si ha cambiado un poco. Esta pregunta es un poquito diferente, porque antes era el mundo sería mejor sin zoos, pero eso podría ser que el mundo fuera mejor sin zoos, pero a día de hoy son necesarios, etc. Entonces quiero pues, que me digas tú primero si los zoológicos son necesarios a día de hoy. Yo tengo bastante claro que no son necesarios por lo que os comentaba, porque para mí la educación no ha de pasar por someter a no las mejores condiciones de vida a otras especies, la conservación tampoco, es decir, creo que hay otras maneras de educar, otras maneras de conservar y el tema de que sea una opción de ocio para mí no es válida, tampoco para tener a estos animales ahí. Entonces, creo que no son necesarios. Y me habías preguntado algo más. No, era eso, ya está. Vale, es que quería yo decir algo y Adelante, se me está yendo. dilo. Es que se me está yendo. Vale, pues bueno, vamos si con Strauss sí, y te si lo interrumpo recuerdas si no. me Sí. dices. ¿Y tú? ¿Los zoológicos son necesarios? Evidentemente, pues creo que sé de tu respuesta, pero aquí nos haces un pitch así. Sí, Vale. Los zoológicos son necesarios. Estará de acuerdo conmigo la audiencia seguramente en que algo terrible que azota a nuestra sociedad es el bullying. Pero
que estemos todos en contra del bullying no significa que estemos todos en contra de la educación, porque es en el sistema estudiantil donde se da el bullying. Pues lo mismo pasa con el maltrato animal. Querer decir no a los zoos porque en algunos zoos se maltratan animales es como querer que se cierren los colegios por el simple hecho de que allí se maltratan niños, cuando en los colegios están pasando cosas maravillosas. Lo que hay que perseguir es los centros donde más índice de bullying hay y darles herramientas a los profesores y profesoras, pero realmente no pasa por odiar el sistema educativo. O sea, cerrar los zoos porque hay maltrato animal en ellos es como cerrar los colegios y los institutos porque hay bullying en ellos. O sea, creo que es algo más ideológico que técnico. Perfecto, Vale, muchas gracias. Esther. ya Adelante, he sí. recordado, sí. Bueno, lo primero decirte, para mí es que no es una cuestión ideológica, sino técnica, efectivamente, el hecho de que se maltrate a los animales en los zoos, porque para mí el maltrato se da en todos los zoos. O sea, quiero decir, a día de hoy, bueno, a día de hoy no, es que no creo que en cautividad de la mayoría de las especies animales puedan tener las mismas condiciones de vida que en libertad, entonces para mí eso ya es maltrato, ¿vale? Por eso iba al tema de cerrar los zoos. Entonces, ¿en un santuario también se maltratan animales? Claro, lo que pasa es que estos animales ya no tienen otra opción. Estamos Ya. hablando de que la finalidad, ¿comprendes? Hemos visto que en los santuarios estos animales pues vienen de maltrato, vienen de lo que sea y dices, bueno, pues o los sacrifico o los tengo ahí de la mejor manera posible, aunque obviamente pues no sea la misma que el ¿Y libertad. el lobo rojo, que está extinto en estado salvaje, lo estamos maltratando por mantenerlo? Claro, para mí las condiciones a las que está sometida sí, otra cosa es cuáles sean las causas, eso es una culpa humana, eso efectivamente antes se me ha olvidado comentarlo y lo quería decir, pone en entredicho todas estas situaciones, el hecho de que hayamos acabado con especies solo en cautividad y que ya no hayan libertad, lo que está poniendo es en entredicho a la especie humana. Y efectivamente estos animales para mí son víctimas, claramente. Y luego, ya por ultimísimo, decir que creo que no son necesarios y de hecho creo que van a desaparecer, y lo digo en la línea a los dos, de lo que tú decías antes, de que hay que tender como unificar lo que es el santuario, lo que es el zoo y demás, y para mí toda la parte de ocio del zoo debería desaparecer, entonces veo que la tendencia de la sociedad es un poquito hacia eso y creo que van a desaparecer de hecho los zoos. Aquí esta pregunta, bueno, a ti no te la hago porque ya sé que no, pero la de... O sea, ¿tú crees que se deberían prohibir los zoos? Eso entiendo que sí, Sí. pero claro, yo me planteo si ahora mismo cogemos y prohibimos un zoo y lo cerramos, ¿qué hacemos con todos esos animales que ya viven ahí? Para mí debería ser algo bastante progresivo y creo que ahí sí que se estaría haciendo una educación bastante buena, aprovechar esa coyuntura, no decir, vale, hemos prohibido los zoos, igual que se prohibieron los animales en los circos, sería una coyuntura perfecta para educar a las personas, ¿no? Que este proceso no fuese algo cerrado, sino que se hiciera de cara a las personas, es decir, vale, yo tengo aquí estos animales, no voy a traer más, no voy a reproducirlos, a no ser que efectivamente estamos hablando de otra cosa, que es la conservación, pero para tenerlos por exposición no vamos a hacer que se reproduzcan, y poco a poco vamos a ir cerrando y los vamos a ir derivando pues a santuarios, es que no se van a poder reintroducir en libertad, pues a santuarios, ¿vale? Que estén en las mejores condiciones posibles, y de todo esto aprovechar a elaborar un programa educativo, es decir, que se pudieran ir visitando estos zoos que cada vez se iban a quedar quizás con menos animales, o se iban a ir porque se iban a ir derivando a otros, o se iban a ir muriendo, pero empezar a atajarlo, sí. Vale, perfecto. Pues con esto ya, muchísimas gracias. Ahora sí tengo que hacer un agradecimiento a ellos, por supuesto, pero principalmente también quería agradecer a las personas que cuando pedí que necesitaba invitados, que necesitaba gente que participara en esto, pues tuve muchísimos ofrecimientos. A todas las personas que se ofrecieron, muchas gracias, porque sin vosotros, pues al final Delia viene de ahí también, de estas propuestas. Y hay varios que en particular pues sí que me expusieron su opinión sobre los zoos, me expusieron también a todas las preguntas que yo quería plantear, sus opiniones, para que de esa manera pudiera salir una entrevista que fuera compatible, que no tuviera dos personas que pensaran exactamente lo mismo en una cosa y en la otra sí, pero al final solo tuvieran tres cosas en las que no están de acuerdo, ¿no? Y de ahí, de todo ese casting, digamos, que salió Delia, y Strauss ya estaba dentro, porque como os digo, es el que me hizo pensar en hacer este debate, y quería agradecer pues a Carlos de Faganas Biology, a Eugenio de Capicecus, a Nazaret de Simia.es, a David de Medio Ambiente Curioso y a Paulita Vegan, porque se ofrecieron para este debate, y además estos en particular pues me dieron pues ideas muy interesantes, me propusieron temas y también argumentos que me gustaron mucho, entonces pues gracias a ellos, y a ti Strauss y a ti Delia, pues mil gracias por venir. Vais a tener en la descripción sus redes sociales, etcétera. Ambos tienen canal de YouTube, entonces pues ya sabéis, pasaros por allí y ya está. Y que me dejéis en los comentarios vuestra opinión sobre todo el tema de los zoos. Yo quería que este debate fuera un debate como ha sido, respetuoso, de dos personas que pueden no estar de acuerdo pero que respetan las opiniones del otro, que dialogan. Creo que lo hemos conseguido. Sí. Creo que
por suerte, funcione como funcione el podcast, nos diferenciamos un poco de esa manera de otra gente que lo único que busca es enfrentarse y, Si y quieres nos hacer insultamos clips. un poco. Y así lo metemos en el tráiler luego. Podría Eso ser. primero, claro. No, lo que voy a meter seguro es el momento en el que dices, ¿y qué hacemos con el zorro rojo? Eso va. ¿Qué vamos. hacemos con el zorro? Eso va seguro. Uy, mira, ya fallamos en todo, chicos. Bueno, me lo dejéis en los comentarios vuestra opinión, que quiero leerla. Ya sabéis que leo siempre las primeras. Y si os hacéis miembros, pues oye, ya, increíble. Hasta luego. Adiós. Síguenos y suscríbete, síguenos y suscríbete, síguenos y suscríbete, lo.